Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Mala Fama. Hoy tengo el honor de hablar con Bandido Diamante. ¿Cómo estás? Toda madre aquí, como decimos aquí en Monterrey. Gracias por visitarnos y qué gusto estar aquí desde muy lejos que nacimos uno del Ándele, otro, sí. entonces estar aquí es extraordinario. Sí, la verdad sí fue una gran travesía venir porque se contemplaron muchas cosas, como lo te dije, el visado. Sí, Y si no sale el visado, estábamos viendo así como en la cabeza, así viendo qué otras alternativas habían, pero qué bueno que sí. no, qué bueno. Saludos al cónsul ahí. Así. Sí, no, qué bueno que no hubo que falsificar documentos ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pues qué eres eso. ¿No has visto esas películas donde bien rapidito así? Acabamos de ver la serie de True Detective, ¿la has visto? Ujú. Sí, es Y buenísimo. la segunda temporada que sale Vince Vaughn. Sí, Y él rápido consiguió un pasaporte así como en 2 días y pagó así sí, como claro. $500,000, algo así. Sí, aquí digo, es un tema muy raro, pero en México es muy común la falsificación de Ah, documentos, sí. de títulos académicos, pero también de documentos y es muy sensible, obviamente. Lo triste en Guatemala es que ves la falsificación de títulos académicos en figuras políticas. Híjole. Sí, saludos ahí. Sí, no, aquí también si nos pusiéramos a mandar saludos de eso, empezaríamos muy cerquita y me da miedo. Estaba viendo durante todo este tiempo desde que te hablé, pero desde antes yo había escuchado tu podcast, o Ujú. sea, conversaciones, y te he visto con Roberto Martínez y en diferentes facetas tuyas. Y me llama mucho la atención eso que encontré en tu página de internet que hablaba acerca de escribí ese libro, hacé esa rola, o sea, Ah, huevo. Sí. y lo puedo entender ahorita que estás haciendo stand-up, de que siempre ha sido algo tuyo como el tomar riesgos, ¿va? Y muchas veces tenés algo muy seguro, ponete con los libros o con lo que sea que hayas hecho antes y decís vos, bueno, encontré mi línea, encontré mi voz, voy a hacer una carrera de esto, pero siempre ves la manera de decir, bueno, ¿y si hago esto? ¿Va? Entonces contame cómo funciona eso para vos. Sí, claro, yo creo que eso es algo que sí lo digo con orgullo que me ha distinguido para bien, es Ujú, hacer eso, dice mi maestro Horacio Marchand, que hay que vivir muchas vidas en una sola vida. ujú, Creo que es parte de eso el darte chance de conocer distintas disciplinas, distintos medios. Se vale también decir, oye, intenté hacer esto y sabes que no me gustó tanto. ujú. Intenté meterme, decir, siempre soñé con ser pintor Sí. y empezar a pintar y decir, oye, ¿sabes qué? No era como me imaginaba. Necesito seguir buscando y necesito seguir viendo dónde me encuentro bien y dónde creo que puedo aportar valor. Hay figuras que yo sigo que son influencias Ujú. que tengo directas que han hecho esto de forma maravillosa. Me viene a la mente puntualmente dos, Kevin Smith y Alejandro Jodorowsky, Ok. americano de Nueva Jersey y chileno, eh, respectivamente. Y ellos los veo que lograron hacer esto de poder dejar su huella, dejar su marca en diferentes medios, facetas y sobre todo que te permite mostrar otras cosas. Kevin Smith Ujú. es el, entre comillas, abuelito de los podcasts. Ok. Me, no sé y habría que revisar exactamente la fecha, pero no me sorprendería si su podcast hubiera empezado el siglo pasado, en 1998, 99, por ahí. Ok. Debe ser así de los primeros. Habría que checar el año, habría que estar seguro Ajá. de esto, pero Ajá. sí tiene más de 20 años de existir. Ajá. Entonces, eh, pues por ejemplo, que principalmente lo conocemos como director de cine, Ajá. Ajá. pero también ha escrito cómics. Sí, pues. También ha hecho hasta una especie de televisión como un reality, pero muy padre porque es de cómics. Se da chance de ver y de escuchar su voz en diferentes medios. Acaba de sacar relativamente hace unos 4 o 5 años, especial de stand-up. Sus conferencias, An Evening with Kevin Smith, son buenísimas, Ok. documental. Y bueno, aquí podrá seguir. Y Jodorowsky lo mismo. Ajá. Jodorowsky, su primer libro de poesía, me parece que tiene más de 60 años cuando lo publica. A él lo conocemos muchísimo, digo, en todo el mundo, pero creo que, y lo digo con cierto grado de orgullo, algo de lo que más se conoce de él es como director de cine de las películas que hizo en su tiempo en México. Sí, pues sí. Entonces, de aquí salieron unas de sus obras más potentes, pero resulta que Jodorowsky luego se va muy mal, lo tratan muy mal aquí en México, termina yéndose a París y revoluciona la industria del cómic allá. Ah, no sabía eso. Sí, Ah, no, bueno, sí. sus libros y sus cómics puntualmente, Ok. Metabarones y El Incal son obras de arte. Moebius es uno de los colaboradores más cercanos que tuvo, Ajá. que ya falleció, pero se permite hacer muchas cosas y eso yo lo veo con muchísimo interés.
Es que es muy, muy importante eso, como que siempre plantearte nuevos retos y nuevas formas de expresar lo que vos tenés en la cabeza, porque muchas veces encontrás un medio, pero ese medio a largo plazo se te hace chico. Y no sé si chico, porque sí Ujú. sería posible como volverse un gran maestro de una sola disciplina. Hay gente que lo vemos que dedica toda su vida a una sola rama del arte y que resultan ser extraordinarios en ello, pero es nada más escoger el camino, ¿no? Sí. ¿Cuál es el que queremos para nosotros? En mi caso, sí lo tengo claro y afortunadamente tengo como ejemplos personas que ya han caminado ese camino y que Ujú. resulta que sí es posible, porque no sé cómo sea en otras partes, pero al menos aquí a nivel cercano, yo veo mucho que se repite y se repite y se repite esta frase de tú dedícate a lo tuyo. Ujú. Y eso es sumamente nocivo. Se dice cuando a veces se refieren al título académico, al puesto de trabajo, a veces a tu actividad profesional como creador también, que te Ujú. dicen, bueno, oye, ¿qué te parece a alguien que no te conoce, ¿verdad? Si tú mejor te dedicas nada más a esto que haces muy bien, pero esto no te metas. Y tú, oye, digo, afortunadamente no le estás pidiendo permiso a esa persona, ¿verdad? Sí, Para hacerlo, pero no sé bien de dónde viene esto de tú dedícate a lo tuyo, pero si tuviera que hacer una especie no sé, de observación de por dónde viene esto, creo que sí tiene mucho que ver con que a la gente que está atrapada no le gusta ver que otros son libres. exacto. Y no lo digo solamente por mí, sino de forma general creo que aplica. Es, es algo que a mí me mueve mucho, por ejemplo, cuando veo un concierto y me cae el 20 de decir, oye, alguien vive de esto, Ujú. alguien puede vivir de estar creando y de estar tocando esto que yo estoy escuchando, para mí es algo que siempre va a ser extraordinario. No sé si es la sensibilidad artística, pero al menos sí me habla de un entendimiento de que estamos en nuestro corto plazo por este planeta para hacer algo más que estar encabronados todo el tiempo, ¿no? Que es muy fácil solo reaccionar a las Sí. cosas. Y yo creo que Y también te puedes encabronar haciendo sí, música y sí, haciendo sí. lo que sea, ¿no? Pero sí, Pero por lo menos tenés un medio para expresarlo, siento yo, claro. porque muchas veces siento yo que es bastante fácil el caer en esas dinámicas negativas de redes sociales, de ves un video, el video dura 10 segundos y esos 10 segundos fueron suficientes para que vos te emputaras lo suficiente para venir y sacarle la madre a quien lo está diciendo en el video, que posiblemente ni te vaya a leer, ¿va? Y dice más de vos que estás poniendo el comentario que la otra persona que solo está creando una pieza de contenido, ¿va? Claro, yo sí leo casi todo, sí. Sí, ¿te gusta? ¿No? Pero sí los leo. Y lo malo es que pasa que hay 99 comentarios buenos y uno malo y te pesa Y el te malo, ¿no? enfocas en el mal, sí. Y eso es humano. Sucede cuando vamos en el tráfico y hay un accidente y aunque esté del otro lado del camino, te paras para voltear a ver. Es algo evolutivo. Sí, va. Y es porque normalmente lo negativo, el peligro, puede ser una amenaza potencial. Entonces, al parecer esa es la razón por la que nos concentramos mucho en eso, desgraciadamente, para, para, la, para la interacción en redes sociales, ¿no? O Sí, sea, claro, esto claro. que sirve evolutivamente no sirve para redes sociales. Y yo también lo hacía, también entiendo eso. Yo, Sí, tirabas madres cuando eras... sí, no, es difícil exigir una empatía que yo sé que yo mismo no tenía, y menos cuando tenía 13, 14, 15 años, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, me parecía divertido también estar ahí diciéndole a alguien o provocando algo. Ahora las veo como así, y quizás es una forma un mecanismo de defensa, ¿no? Pero ahorita lo veo como una victoria estúpida. Por ejemplo, cuando alguien dice, no aguantó, me bloqueó. Ajá, sí, Se me pasa. hace algo absurdo, ¿verdad? Pero sí veo que en un punto yo pude haber sido el que decía eso. Es que sí te Que era vuelve como una medallita, más si la otra persona Sí, es famosa, vos decís, no me aguantó una y se las lleva de vergas en la tele, ¿va? Sí. sí, exacto. Y es como vio lo que puse, por un Ajá, momento dejé de ser invisible. Y exacto. eso es algo que quizás sea digno de reconocerse, el causar algo. Ujú. No sé si causar algo negativo sea valioso, pero es algo humano también. Y es difícil acordarse que del otro lado de la pantalla, pues siempre hay un humano que eh, no quiere cumplir años porque ya se siente grande, que extraña a sus abuelitos, que a lo mejor no está bien Sí. con su pareja, que quisiera tener más tiempo para ver a sus compas, güey. Ujú. No,
lo entendemos, pero es muy complicado volver a acordarse cuando estás del otro lado de la pantalla, del celular o de la computadora, diciendo, voy a hacer a este culero sentir mal, ¿no? Porque hay Sí. hay una especie de regocijo perverso en eso también. Y yo he estado también en esa parte y sobre todo me pasa cuando interactúo con otras figuras públicas. Ok. Qué gran palabra esa, regocijo perverso. Me No, gusta. que... sí, sí. La palabra, pero no el sentimiento, Sí, ¿verdad? sí, el sentimiento no. Ujú. Pero sí, o sea, y cabal analizando eso que encontré tu página, viendo tu carrera y todo, o sea, sí se ve que vos empezaste estudiando así como ingeniería civil Sí. y ahorita estás haciendo stand-up. Entonces, ¿en qué momento, en algún momento vos de ingeniero, así primer año de la U, te imaginaste, yo voy a estar en los escenarios en No, claro que 2023? no. Nunca te imaginaste así. No, claro que no, claro que no. Yo en la carrera, hasta mediados de la carrera, me imaginaba, voy a buscar un trabajo de supervisor de obra Ok, y voy a ir subiendo en alguna empresa y un día, sin fecha, a lo mejor en 20 años, voy a poner mi constructora y ok. empezar mi negocio, ¿no? Ese era como más o menos el plan que yo me imaginaba. Pero bueno, como alguna vez me lo dijo Loco Roll, el peleador de MMA, creo que es una frase de Mike Tyson que decía, eh, ninguna pelea aguanta el primer chingazo, pero Sí, como quiera tienes que planear la pelea, ¿no? sí, Es, claro, es claro. crucial. Entonces, creo que es esto, es entender que la profesión nos abre las posibilidades, no nos las cierra. Sí, Porque muchas veces pensamos eso. Regreso a la frase, dedíquete a lo tuyo, ¿no? O sea, ajá, cuando socialmente, incluso a nivel gremio, a nivel profesionista, pues hay un costo de decir, oye, güey, ¿por qué tú no estás dedicándote exactamente a lo que se supone que nos preparamos? sí, pues, También a nivel, y pasa con gente que honestamente te desea lo mejor, que no viene desde la envidia, no viene desde un lugar malo, viene desde un, oye, güey, te preparaste un chingo para esto y lo que estás intentando está muy difícil, güey. A lo mejor y desde el cariño viene ¿qué tal si lo dejas como un hobby? sí, ajá. Y esa frase a mí me parece brutal, hasta sentí un poquito feo ahorita al decirla, creo que viene de un buen lugar en la mayoría de las ocasiones, pero puede terminar con potenciales artistas, Es con que sí, potenciales creadores, con potenciales personas comediantes, músicos que estén usando su voz, el decir, bueno, lo voy a dejar como un hobby. sí, aparte te quita o sea, como la magia de trabajar por algo artístico, porque muchos al inicio tenemos el concepto romántico que es una expresión y si bien es eso siempre, o Sí, sea, en un inicio vos tenés esa super idea así súper romántica que decís, bueno, yo voy a escribir esta canción y esta canción orgánicamente se va a mover y va a llegar hasta todos los oídos que yo quiero que llegue, pues, pero pasas de largo como el trabajo que le tenés que meter y con esos claro, comentarios tal vez te quitan hasta el impulso de hacerlo porque decís, bueno, esto solo es un hobby, ¿por qué le voy a meter tanto corazón? Así igual voy a claro. estudiar ingeniería Es o que lo que es sea. una red de seguridad que te estás poniendo, pero que no te está dando seguridad, lo que está haciendo es que te está frenando, ¿no? Ajá. A lo mejor es una mala metáfora, siempre hay que tener una red de seguridad, no caerse, pero sí me refiero a que es una salida fácil. Ajá. Y no, yo sí te diría, a mí me incomodaba mucho hablar de dinero. Ok. Yo sí pensaba como, no, yo quiero, pues nada más dedicarme a escribir, ¿no? No, Ajá. el cochino dinero ya llegará, ¿no? Ajá. Y eso era muy nocivo, no es que el dinero sea lo único importante, claro que no. Y yo sí llegué a agarrar trabajos, incluso de escritura, Ajá. solamente por el dinero y siempre fueron pésimas experiencias y terminaba en la mayoría de las ocasiones sin la escritura y sin el dinero, ¿no? O sea, era un mal camino, Ok. pero es una variable, yo siempre pienso, ¿cuál es el ingreso mínimo que tú necesitas para poder levantarte y hacerlo todos los días? Es una lección que escuché de Todd McFarlane, Wow, que qué le gran. tengo demasiado admiración Ajá. como dibujante y como empresario. Me Ajá. parece maravilloso lo que ha hecho él, el creador de Venom, en su momento dibujante de Spider-Man, creador de Spawn y de Image Comics. Y Wow. bueno, McFarlane Toys y más, ¿no? Sí, pues. Ajá. Pero esto que dices como que ves la parte bonita, pero es complicado entender que si te acercas profesionalmente a ello, la parte bonita sigue existiendo y de hecho la vives de forma más integral, Ujú. pero también hay mucho trabajo de por medio. Y no es sufrimiento, yo sé que luego a veces es muy fácil caer en esto, no, la gente no se imagina Lo que yo sufro. ajá, y es de que no, güey, o sea,
es mucho más difícil trabajar en una fábrica que lo que yo hago, ¿no? O sea, no, Sí, sin sí. duda alguna. Estar siguiendo en la línea de ingeniería civil es muchísimo más difícil lo que hace un albañil que lo que hace el dueño de la constructora, ¿no? No hay duda. Ok. Pero sí hay una parte profesional también, donde me ha tocado eso escucharlo muchas veces con comediantes que me empiezan a platicar lo que quieren hacer y a veces lo digo y a veces no, pero tú no quieres ser comediante, tú quieres ser un huevón, güey. Ajá. O sea, quieres ser alguien que no jale y que diga puntadas en un escenario que sea como, voy a decir algo muy ingenioso y la gente me va a aplaudir y voy a tener dinero y pues eso no sé si exista, pero yo nunca lo he visto. Quieres ser el tío borracho de la boda, ¿va? Así de Exacto. llegar y hacer reír. Pero aparte Ajá. ser guapo, famoso Sí, sí, está y tener difícil. mucho dinero, ¿no? Sí, Entonces no... Hay que conectar también las horas de trabajo con las horas de escenario, las horas de disfrutar los frutos del trabajo también. Pero creo que es muy importante, eso se lo escuché a un diseñador de juegos de mesa esto, que desgraciadamente olvidé su nombre en este momento. Pero sí hay muchas personas que pueden fantasear durante el día. Él usaba la palabra era en inglés daydreaming, soñar despierto. Ujú. Decía, hay muchas personas que pueden soñar despiertos y hay muchas personas que pueden moverle al Excel, pero Sí. lo difícil es poder hacer las dos. Sí, sí. Y eso me quedo con eso. El Excel, ¿va? Siempre Ujú. he visto así el meme que dice que ojalá me hubieran enseñado Excel en tercero primaria, ¿va? Sí, sí, Así. sí. Sí, yo alguna vez, no creo que haya sido el único y quizá ni el primero, Ajá. pero fue de mis primeros tweets que pegaron. Una vez que puse mi fantasía sexual es jamás volver a usar Excel. Pero pues era precisamente, digo, es un chiste, pero era precisamente esto de que es más tentador estar soñando despierto, ¿no? Sí, es En cierto. lugar de también pegarlo con las horas de trabajo. Ajá. Excel es por lo que simboliza, no que tengas que usar una hoja de cálculo. No, claro, Yo claro. nunca uso una hoja de cálculo, pero sí uso muchísimo la computadora para trabajar y más. Sí, tenés que ser organizado también. Algo que mencionabas ahorita que me llama mucho la atención y me gustaría conectarlo con otra cosa es lo de la red de seguridad que estabas hablando. Sí. Y hay un capítulo de Modern Family donde Phil está tratando de hacer así equilibrismo y Ajá. está tratando de cruzar, pero estaba muy baja la Ujú. distancia de la pita con el suelo y se caía constantemente y el hijo le dice, te sigues cayendo porque sabes que te puedes caer. Pero Sí. si le subes un cachito más, vas a poder pasarlo, ¿va? Y Sí. así pasa, ¿va? O sea, muchas Ah, qué veces... chida. Es muy buen mensaje. Nunca he visto Modern Family, pero me encanta la anécdota, ¿no? Gran serie, la verdad. Pero sí, muchas veces vos tenés así como que el trabajo y el hobby, ¿va? Sí. Y no soltás ni el trabajo, pero ni le entregas todo al hobby. Y entonces estás como en una línea incómoda donde no haces Sí. ninguna de las dos bien, pues, Y ¿va? claro, y aquí voy a tener que dar un consejo que me hubiera gustado haber escuchado a mí, porque yo no soy el ejemplo. A mí no me pasó esto, pero Ujú. es el salto de fe, es el confiar en tu proyecto. Sí. Yo digo que yo no soy ejemplo porque yo no di el salto de fe. A mí me empujaron por atrás cuando me corren de televisión, ¿no? Entonces, es algo que yo, desgraciadamente, yo no lo hubiera hecho por mí mismo. Qué pendejo, güey. O sea, debía haberlo hecho por mí mismo. Sí, claro. Toca la situación donde, oye, pues ya no hay programa de televisión. Entonces, pues tienes que saltar, ¿no? ¿Cómo fue? Y afortunadamente en ese salto, Ajá. pues caemos muy bien parados y vaya, no está en mi plan, al menos de corto plazo, nunca sabes, pero el regresar al menos a trabajar bajo el esquema en el que trabajábamos. Eso te iba a preguntar, ¿y cómo fue tu experiencia en la tele? O sea, Fue muy bella y muy tortuosa. ¿por qué? Tuvo su lado bellísimo de otorgarme la confianza Ujú. de poder producir un programa de televisión, cosa que fue muy controversial en su momento porque eh, pues las credenciales con las que yo entro al canal son, este güey es amigo de Adrián. O sea, Mm, porque académicamente pues es ingeniero y experiencia en tele nula y de repente ya tienen un programa en prime time, ¿no? ok. Entonces eso, yo estoy consciente de ello y que vaya, pienso que en retrospectiva sí puedo afirmar que pues esa confianza de Adrián estaba bien cimentada en cosas que Adrián veía potencialmente por el resultado que dimos en televisión, pero sobre todo por el resultado que seguimos dando Sí. en conversaciones, en Hermanos de Leche y en lo que estamos haciendo juntos, ¿no? Ujú. O sea, le agradezco muchísimo a Adrián, toda la vida le voy a estar agradecido de esto porque luego me decía, pues es que tú propusiste el programa entero. Le Ujú. digo, está bien, pero yo con esa presentación no hubiera pasado ni de la entrada del canal, güey, mucho Sí. menos llegar a la oficina
del director y presentarle el programa. Y no se me olvida que al presentar el programa éramos 2 productores y Adrián. Ok. Principalmente en esa en esa junta éramos nosotros 3, Ujú. pero ellos 2 ya trabajaban en la televisora. Entonces me toca a mí hacer la presentación porque yo era el que tenía que aprobarme. A ellos ya los conocía. Ujú. Termino de dar la presentación del programa, de este variety show que se llamó Adrián Marcelo Presenta. Ujú. Terminamos, pues ya hay ahí como una aceptación. Y en ese silencio, en esa, ¿qué va a pasar? Estaban los directivos ahí todo. Adrián me toma el hombro y dice, no lo quiero decir así, pero sí lo voy a decir así. Como se pueden dar cuenta, si no va bandido, yo no voy. Wow. Entonces para mí fue como la muestra de confianza de las más potentes que he recibido en mi vida. Y pues no, me dijo ahí uno de los directivos, me dijo, pues ya tienes programa, ya eres productor de televisión, o sea, te vas estrenando en este segundo, ¿no? Wow. Y me acuerdo, en ese momento estaba muy nervioso y me dijo Adrián, en ese momento frente a todos, me dijo, espero que te gusten las muchachas del clima. Y luego me dijo, no te creas, ya están todas separadas. Y luego ya nos reímos todos, obviamente era una broma, ¿verdad? Sí. Pero una broma así que liberó la tensión de la junta. Pero, sí, y lo ves también replicado muchas veces en el cine, ¿va? Porque Ujú. hay veces que hay películas que no se lograrían si no tuvieran al actor o al productor que creyó en ellas, ¿va? O sea, por Claro, ejemplo, un Pulp Fiction o lo que sea, necesitaban el respaldo de alguien con mucho peso para que las cosas se empezaran a mover, porque, o claro. sea, sí. Y a mí ese respaldo me lo dio Adrián. Por eso cuando me dicen muy seguido, tú Ujú. eres un vividor de Adrián, digo, es que sí hay algo de verdad de fondo. No, no me quito mérito a mi trabajo, no soy ingenuo en eso tampoco, no, Sí, ni claro. me tiro al piso, no viene por ahí. Pero sí hay una parte que es innegable de que Adrián me dejó entrar a una industria en la que de otra forma yo no hubiera podido acceder. Ya lo que haga yo sobre la plataforma, sobre el escenario, sobre la pelea, ya es cosa mía quizá, Ujú. pero yo no me hubiera podido subir a dar esa metafórica pelea Ujú. sin la ayuda de Adrián, sin su confianza y sin su trabajo en equipo, porque también a nivel retroalimentación, a nivel psicológico, muchos de los problemas, entre comillas, que pueden llegar a pasar fuertes en la industria en las que nos desarrollamos son problemas de ego. Sí. Y, y el hecho de que Adrián fuera muchísimo más adelante que yo en el camino, él me mostraba cosas que yo iba viendo también en mi proceso de volverme, pues de volver mi trabajo público, Sí, por así pues, decirlo. sí, sí. Entonces, tienes que convivir con eso, manejarlo bien y te diría, a nivel televisión, era muy fácil digamos, producir ese programa en el sentido de las personas, porque como Adrián era el rostro principal del programa, el conductor de peso, y Adrián se portaba con cero nivel de ego, con una humildad total, con vamos a jalar para todos para el mismo lado y todo, Ujú. eso bajaba la señal a los demás del equipo de que si el conductor que lleva su nombre se está portando así de buena onda, Ujú. pues yo no me puedo poner mamón, güey. Sí, claro. Por tanto, y eso era un manejo muy, muy agradable en ese sentido. Pero sí, fue muy tortuoso también en muchos otros sentidos. Fue el esquema de trabajo no es el en el que yo brillo más, ni en el que me quiero conducir. Incluso si lo hubiera hecho extraordinariamente bien, no está correcto pasar por ese tipo de presión, por ese tipo de que aprieten, de que te exijan de una forma con, con un nivel de presión psicológica, vamos a decir, Sí, o pues. de agresión psicológica que yo no estoy hecha para eso, al menos. Te diría, no me siento a gusto. ¿Y cuál es la lógica detrás de toda esa presión, sentís vos? O sea, Es que tiene mucho sentido, Ajá. desgraciadamente tiene mucho sentido económico, Ok. porque cuando tú aprietas en ese sentido, por ejemplo, yo, inocentemente, pensaba, bueno, si yo estoy en este canal en este horario, pues estoy compitiendo contra qué tienen los otros canales en este horario. Ujú. Entonces, el rating, yo tengo que salir mejor que ellos, ¿no? Sí. Y pues, sorpresa, no tiene nada que ver, eso ni siquiera se menciona. Ok. Tú estás compitiendo contra los que están en días al lado de ti. Es Ok. decir, del mismo programa y te llegan rumores que quizás sean falsos, pero el rumor no te llega por accidente. Sí,
aunque sea falso, no te llegó por diseño ese rumor de, oye, te fue muy mal este programa. Supiste que los de la otra producción hicieron fiesta, güey. Porque entonces tú, o sea, eso tiene una lógica donde de corto plazo sí funciona. La hipercompetitividad, ¿verdad? Sí, porque te hace competir y te hace... No hay tiempo de que te pelees internamente. Ajá. Porque estás todos espalda con espalda contra los otros que te meten el pie, hay mucho también, está feo decirlo, pero es la verdad, hay mucho robo de ideas también. Ok. Ya te funcionó esto, pero yo tengo más gente, entonces te lo voy a robar y la gente va a creer que fue mío y que tú me lo robaste a mí. Ujú. Este tipo de dinámicas, pero que esa competencia interna y tener así en la espalda, digamos, la espada de Damocles puesta de alguien más, Sí, pues. que, oye, yo sé que nos cruzamos en el pasillo, pero yo sé que tú quieres que a mí me corran. Y tú sabes que yo sé y que por tanto sí te saludo, pero... Ajá. Y bueno, al menos respeto más eso al otro que me dice, no, hombre, tú y yo amigos, pero en la otra junta, paz, o sea, Sí, pues, sí. la cuchillada por la espalda. Entonces es complicado el ambiente, al menos el que yo viví. Y no pasa nada. Insisto, de corto plazo funciona y ahí está o sea, es muy, financieramente es muy sano lo que está viviendo esa empresa. Ujú. El costo, pues es espiritual, ¿no? El costo es a nivel angustia, es a nivel ansiedad Sí, de quienes no nos acomodamos a ese esquema. Hay personas que llevan trabajando ahí muchísimos años y les acomoda muy un bien gran callo. y que logran crecer en ese esquema. Eso también es algo positivo que tiene esa empresa. Ujú. Uno de los directivos que yo al menos más admiración le tengo y que siempre fue muy respetuoso conmigo, él sí es verdad que hace 30 años su trabajo era jalar cables Ujú. y ahorita es directivo. No digo su nombre por respeto a su trayectoria, pero Ok. sí tiene eso positivo esa empresa. Sí te premia la famosa meritocracia o la famosa lealtad a la El empresa. aguantar ahí. Exacto, de Sí, aguantar, pues. pero es de personalidades. Insisto, hay personas a las que les funciona muy bien y que su experiencia no sería nada similar a lo que yo estoy contando. Simplemente ese fue lo que yo sentí y teníamos un factor también que me faltó mencionar, que es que nosotros fuimos el primer programa externo de de la historia de ese televisor. Ah, ok. Es decir, contrataban a nuestra empresa y nosotros les entregábamos el programa que físicamente grabamos en su set, Ajá. pero ellos no nos pagaban a cada quien, sino nos hacían un solo pago. Estaban subcontratados, digamos. Estábamos subcontratados. Ok, Fuimos ya. el primer programa en ese esquema. Ya, sí, Entonces, pues. eso también causó problema, más Más problema. roce, ¿va? Sí. Exacto. Eso pasa mucho en el fútbol, perdón que te corte, Sí, de que no sé qué tan seguidor de fútbol seas, pero sí. yo aparte de seguir fútbol, ahora me he vuelto más como lector de diarios de fútbol, así sobre todo Ujú, en españoles, ¿va? Y ves así las dinámicas tóxicas, eso de que ujú, alguien filtra un rumor, pero después sale el hermano de la gente, Sergio ujú. Ramos, a decir que hay un interés de París, pero realmente no había un interés de París, Es pero para eso que es, suba ajá, la carta el o el caché, precio. Ujú. ajá, y, y ves esos como rumores malintencionados para crear así Sí, un gran problema donde realmente no hay problema, ¿va? Y solo es para no, deshacerse de un jugador o para que subirle el precio o bajarle el de precio, acuerdo. y es una historia así bien tóxica, ¿va? O sea, De acuerdo. Lo que igual, el balance de las cosas, sí, yo sí estoy muy agradecido de que me hayan dado oportunidad como productor en televisor, ujú, finalmente en un canal de alcance nacional. Y también, otra cosa súper positiva en esa experiencia es que nunca nos hicieron pedir permiso para nada. Y mm, eso yo pienso que ni aunque hubiera trabajado para la empresa que fuera, para HBO, para Netflix, no sé, ujú, ese nivel de descontrol administrativo también te habla de un grado de confianza, donde, pues van a salir y a ver qué hacen estos güeyes. sí, pues, Pero de repente hicimos cosas muy extrañas, o sea, ¿cómo no qué? es la primera vez que se hizo, Ajá, pero por ejemplo un día hicimos el programa al revés. Todas las secciones, empezó por el final del programa y hasta que empezó, ajá, fuimos hasta donde me da el conocimiento, fuimos el primer programa en Latinoamérica en televisión abierta, ok, que jugamos Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones, después de las 12. ajá, En México, en televisión abierta, fuimos el primero que hizo un roast, un tostado también para Adrián. ok.
hubo varios logros ahí interesantes. Dirigimos también un, una lucha libre cinematográfica, es decir, hicimos un sketch largo súper bien producido donde a lo largo de 4 o 5 programas se fue creando toda la narrativa de cómo llegaba un luchador extremo, interrumpía el programa y más, pero para ir construyendo esa historia que terminó en, pues, en escribir una lucha libre, que para mí era una de las cosas que yo tenía deseo de hacer desde que era adolescente y que ahí se pudo cumplir. Entonces, esa parte sí le agradezco muchísimo, que siempre fue pues ustedes denle. Sí. Y ya, simplemente había un no, es que no sé si era un descontrol o era una confianza. Vamos a pensar que era una confianza. Pero, Sí. pero bueno, porque mínimo, si no sabían de antemano, mínimo el otro día sí se daban cuenta de que estos pendejos hicieron esto. Hicieron Y esto. nunca hubo oigan, no hagan esto o ajusten esto. Siempre fue creativamente fuimos muy libres ese año. Entonces sí en retrospectiva, sí me siento orgulloso de ver el avance de ese programa, de los 10 meses que duramos, no fue un año. Y sobre todo fuimos encontrando como el tipo de propuestas de lo que más nos gustaba hacer para ese tipo de plataforma. Es que siempre hay un programa así que se sale tanto de lo normal que las televisoras solo deciden como que dejarlo ser, ¿no? Y hace un tiempo escuchaba a Horacio Villalobos hablar desde Gallola, se llamaba su programa Telehit, ¿te acuerdas? No, pero... Que salían travestis, trans, Ok. todo tipo de personas y hasta salían vestidos así del Papa y cosas así. Y él cuenta que Telehit simplemente les prestaba el foro. No era, Sí. Y les decía, bueno, dense, ¿va? Y ellos, bueno, lo hacían y funcionaba. El otro día los ejecutivos decían, bueno, buena onda, pero nunca hubo como que una interferencia real en lo que ellos estaban haciendo y le daban libertad creativa, pues. ¿No? Sí, es que Telehit en su momento, y si no me equivoco aquí, ojalá que no, si no me corrigen, pero tuvo propuestas de televisión que fueron muy frescas. Claro, Sí. Recordemos que Telehit no, hasta donde entiendo, no es un canal de alcance nacional, es regional. Ajá, okay. No sé si es privado incluso, me parece que sí. Pero de ahí salió, y otra vez, espero no estarme equivocando, Black and White de Omar Chaparro no, y Telehit sí llega a Guatemala y todo. Sí. Sí. Excelente. Sí. Ajá. Black and White con Omar Chaparro y Perico Padilla, que ya también estuvo en conversaciones alguna vez. Okay. Muy gran productor y gran escritor, y gran persona sobre todo. Pero pues vino de un programa que estaba hecho con muy bajo presupuesto y muy alta creatividad. Y eso fue maravilloso. Y también a mí me gustaba muchísimo lo que hacía Christoph en televisión. Me parece que era en Telehit también. Sí, Christoph. Incluso te diría, una de las secciones que tenía Christoph, que era con una sexóloga. Nosotros... Ese era bueno, que era española, Exacto, sí, correcto. Muy bueno. Que sigue siendo una gran figura pública aquí en México. Y nosotros, o sea, de ahí eso lo propusimos en una junta. Oye, esto que hacía Christoph hace tantos años, estaría chido hacer nosotros una versión de esto, ¿no? Y sí, me parece, si no me traiciona la memoria, que es Silvia Olmedo. Sí. Silvia Olmedo, la doctora que se presentaba ahí. Y nosotros hicimos, bueno, nuestra versión a lo que nosotros podamos hacer. Y fue una propuesta que fue muy controversial y fue algo también diferente, al menos claro. para la televisión nacional abierta aquí en México. Sí, seguro. O sea, es que era tan disruptivo todo lo que hacían en esa época en Telehit que al final pegaba porque era el sentimiento de la gente que los consumía. Pues ya había cambiado, ya no eran los 90s, ¿va? Ya era a principios de los 2000, ya todo era así diferente y se supieron adaptar. Y creo que eso han hecho ustedes en estos últimos, no sé, 10 años que llevan juntos. Espero, sí. Ajá, y la propuesta es desde la creatividad, al menos en el caso de Telehit. O sea, a veces sí nos llevó a pasar eso. Me acuerdo el otro productor que producíamos juntos, Luis Cantú, un gran productor que ahora produce la cápsula Radar de Adrián. O sea, también un gran productor, sí, estamos hablando. Y me acuerdo que en una ocasión estábamos viendo, y perdóname que te interrumpí, pero estábamos viendo algo en la televisión. Pues pasaba eso, cuando estabas dedicándote a eso, veías otros programas y, mira, ¿qué están haciendo? ¿Cómo son las tomas y todo? Y salió La Voz México. Y me dijo que lo vio, y donde vio, ya ves que los sillones se voltean. Sí. Y dijo, güey, ese sillón vale más que todo nuestro set, güey.
Vale más que todo. Y de que, Y sí es cierto, ¿verdad? sí es cierto, fácil. Pero sí teníamos esta intención de decir, bueno, que en percepción es ok. Ajá. No tenemos el gran set, no tenemos mucho dinero, pero sí tenemos una propuesta interesante. A mí también me pasaba porque en retrospectiva lo veo. Digo, Ujú. cuando yo veía Black and White o yo veía a Christoph, Vos pensabas que era así una yo gran producción, no ¿no? estaba pensando, estos güeyes tienen cuánto presupuesto comparado a otro rollo. Yo los veía como iguales Sí, sí. con Adal Ramones. Entonces, pero ¿por qué era capaz de eso? Pues porque su conducción, su escritura, su propuesta lograba eh, mantenerte en ese nivel. Y eso es muy interesante ya amarrándolo en creación digital, en podcast, que realmente te estás subiendo, porque esta frase que es también muy nociva, Ajá. ya cualquiera tiene un podcast. Te lo dicen desde el Sí, mala, pero yo lo que pienso es, también tienes razón, güey. sí, es cierto. O sea, cualquiera podemos tener un podcast y, ¿cómo le dan un micrófono a este güey? Güey, el micrófono lo compras aquí en Steren y le Sí, pones upload y ya se chingó, ¿no? Tampoco es la gran cosa, pero sí entender que quienes están haciendo contenido en digital, estás compitiendo como con esta misma idea, ¿no? O sea, Black and White, Christoph contra otro rollo y verse como iguales. ajá. También yo te diría, o sea, hay opciones donde son presupuestos muchísimos más altos y decía Mario Castillejos, un comunicador deportivo aquí que en paz descanse, decía es que estás compitiendo con Game of Thrones o estás compitiendo, digo, Game of Thrones ya pasó, pero Ajá, sí. con, estás compitiendo con Netflix, Con estás Succession, ¿verdad? compitiendo, sí, con Succession, estás compitiendo con ver un partido de la Champions, estás compitiendo con cualquier otra forma de entretenimiento, con escuchar Spotify un rato y relajarte, ¿no? Exacto. Entonces no pasa nada, no me gusta pensarlo así en términos como de guerra de competencia, pero sí darnos cuenta de la exigencia que se espera de uno, seas el nivel donde estés y el punto de tu carrera donde estés, si vas iniciando, si ya tienes más tiempo, es un grado absolutamente profesional en todo sentido. Es cierto, En sí. el audio, en el video, en la iluminación, en tu cadencia, en tu presentación, en todo. Y eso pesa, pero también al mismo tiempo viste, ¿no? Al mismo tiempo es algo que, a lo que, bueno, tengo que estar a esta altura. Déjame subir mi nivel lo más que pueda para Ujú. acercarme a algo que sea digno de que me estén dedicando su tiempo y escuchando. Sí, porque hay dos lecturas de eso. Puedes Claro, decir, no, no es que ellos están en México y tienen más dinero. O puedes sí. decir, o sea, te fijas en el nivel de contenido y puedes pensar, yo puedo hacer eso, yo puedo hablar esas Ujú. cosas, yo tengo cosas interesantes que decir. Claro. Porque en un inicio, cuando estábamos hablando de eso, de hacer constantes cambios, de todo, ponete ahorita coinciden que estamos en una época donde muchas personas tienen interés en hacer podcast Sí. y otras muchas también tienen hacer interés en hacer stand-up. Entonces, Sí. y te dicen así como, no, es que cualquiera hace stand-up, cualquiera es DJ, cualquiera. Y sí, pues porque eso es lo bonito. Es lo bonito que cualquiera puede venir y comprar un micrófono y tomar la iniciativa de crear contenido, pero no cualquiera se queda. ¿Va? Claro, y ahí cito a Al Capone, este gran streamer regiomontano mexicano, Ok. y de los pues streamers de más peso a nivel mundial que hay, que toca que es de esta ciudad y que ya ha estado también en conversaciones. Y él hizo un curso de streaming y yo dije, bueno, lo voy a tomar porque yo también empecé a hacer streaming y ya lo estoy por retomarlo justamente. Y me acuerdo que algo que dice Alca en su curso es, cualquiera puede jugar fútbol, pero no cualquiera puede ser profesional. Exacto. Entonces se me quedó muchísimo esa frase que menciona y de acuerdo, pero es bueno que cualquiera pueda tener un podcast. Aquí, o sea, ¿quién es el perfil de personas que se ofende o que se molesta porque alguien está haciendo una lucha de un proceso creativo, está diciendo, oye, ¿sabes qué? Me tomé la molestia de grabarme, de dar mi opinión, Ujú. de subirme, ¿quién se podría molestar con eso? Aunque estés opinando una estupidez o aunque estés cometiendo errores, que vaya, ¿quién no? Todos vamos a cometer errores. Es Sí, decir, el claro. que espere alguien ideal del otro lado te diría, no nomás del micrófono, sino socialmente, a nivel familiar, a nivel pareja, no, la perfección no existe, no es humana. Exacto. Entonces, también cuando pienso, oye, estas personas que se molestan porque alguien más tiene un podcast, porque alguien más
tiene una banda, porque alguien más es DJ, porque alguien más está haciendo su emprendimiento de lo que sea que le guste hacer, pues también no lo quiero ver de forma condescendiente, como que son unos pendejos, pero en el fondo hay una parte de mí que sí lo cree. Aquí se hizo una controversia muy fuerte en mi ciudad hace unos meses, porque había personas que estaban comprando pasteles en Costco, que es una tienda aquí de conveniencia grande, Sí, sí. y entonces ellos compraban los pasteles completos, los partían en rebanadas, los ponían en platitos separados y las vendían así. Ok. Entonces, pero pues la gente iba a Costco, que es una tienda de retail, con toda intención de que compres en Para paquetes revender, grandes. ajá. Entonces, la gente compraba 10 pasteles o 20 pasteles y se iba ahí en su propia cafetería, en sus colonias, en sus preparatorias, donde fuera, pero empaquetaban el pastel y lo vendían así. Costco no vende rebanadas de pastel, Ajá. vende pasteles. Ajá. Entonces había gente a la que decía, oye, pues no quiero el pastel, güey, pero sí se me antoja una rebanada hoy y pues te la compro. Ajá. Y fue una controversia gigante que, güey, fue a nivel país, no fue a nivel nada más ¿Tan ciudad, así a todo el país? donde Wow. estos abusivos que están comprando pasteles y que... Y decía, cabrón, ¿cómo puedes concluir eso de alguien que, que no está abusando de ti, que está simplemente haciendo su proyecto de microemprendimiento o de emprendimiento? Porque también hay negocios más o menos fuertes que lo hacen y qué bueno que hayan crecido de esa manera, ¿no? Ajá. ¿A quién le puede molestar? Pero el problema es que es un esfuerzo muy clase mediero, Sí. de lo cual yo nací en clase media y prácticamente mis experiencias creciendo y todo son de clase media. Y ese es el problema, que la, la gente de un estrato socioeconómico más bajo decía, ay, pinches mamones estos güeyes. Y la gente más rica decía, pinches nacos para abajo. O sea, Sí, cabrón. entonces era como un espacio donde, abusivos. Fue un problema de personas que tienen aspiraciones y que tienen esfuerzos de negocio, de Sí, sí, emprendimiento, sí. de superarse, güey. Entonces a mí se me hizo súper cruel, güey. Ya me extendí un chingo hablando de pasteles de Costco, güey. Pero se me hizo muy ilustrativo porque a mí me frustró mucho ver ese odio a esas personas en internet cuando yo dije, cabrón, eso no tiene nada de qué avergonzarse, güey. No, pues. Yo recuerdo muchísimo una anécdota que le sucedió a mi hermana con mi abuelito, mi hermana mayor. Ujú. Mi abuelito falleció cuando yo tenía 6 años. Mi Ok. abuelito, que por cierto era ingeniero civil. Ya sabrás de dónde viene esta idea de... El linaje. Sí, haz de cuenta. Por mis padres no, pero yo veía a mi abuelito y decía, Ok. fallece cuando yo tenía 6 años. Pero mi hermana cuenta una anécdota que se me hace muy buena. Que cuando ella era niña, tocó que alguna broma pasó que no sabía... Ni me acuerdo si era basada en la verdad o no. Vamos a suponer para fines de esta narrativa que sí lo era. Ok. Pero que la mamá de alguien del kinder o primero de primaria, no sé, estaba vendiendo chicles. Entonces esa era como un esfuerzo para completar. Y entonces pues la broma entre los niños, ¿no? Ujú. Ay, su mamá vende chicles y todos burlándose y todos, o sea, como que, ay, sí, jajaja. Y llegó mi abuelo y que era el dueño del colegio también y pues regañó a quienes estaban haciendo eso, pero Ujú. la lección que dio, dijo, el trabajo nunca te debe avergonzar. Y eso es con lo que yo me quedo, no puedes, vaya, no, sí puedes hacerlo, pero es de alguien muy vil el decir, voy a burlarme de que alguien más está intentando perseguir un sueño. Sí, Para mí es algo que es una opinión que no vale mucho, es una opinión de alguien que normalmente viene de alguien o que no se atreve a seguir su sueño o que nunca tuvo que perseguirlo porque nació con él. exacto. Entonces, sea cual sea, si viene en emprendimiento, si viene en creación, creo que lo mismo es válido, el decir, qué bueno que haya más gente comprando pasteles en Costco, qué bueno que Sí. haya más gente haciendo podcasts, haciendo esfuerzos. Yo sí esa parte la digo con mucho orgullo. Yo fui un producto de, Digamos un podcast. de comprar pastel. No, no es cierto. No, de empezar un podcast con esa idea y de estar un poco más avanzado en el camino. Y me gustaría que si alguien está viendo esto pensando en empezar el camino, decirle, güey, tienes permiso de hacer esto y más, güey. Y no como el primer capítulo de Game of Thrones que estábamos diciendo ahorita, o sea, nunca escondas quién eres, güey. Si lo usas por fuera, como decía Tyrion, como armadura, Ajá. nadie te puede hacer nada, ¿no? Entonces,
Con un cuate hablábamos de eso precisamente, creo que fue de los primeros capítulos que yo tuve en el podcast y hablábamos de eso, de que él decía de que si bien la Mara es la gente, la gente hacía su podcast y todo el rollo. Qué bueno que me dices porque pensé Sí. que era otra cosa, güey. Sí. Hace su podcast y todo y no dura más de 5 o 10 capítulos. Sí, ¿Qué chingados te importa, pues? O sea, esa sí, claro. persona satisfizo su necesidad de hacer un podcast, lo hizo, Sí. ya no le gustó, se movió a lo siguiente y órale. pues, así. Precisamente, y se vale también. No hay un Exacto. fracaso en decir, ay, es que empecé y nomás duré 5 capítulos. No, güey. Ujú. Te subiste a ver si te gustaba o no. Por lo mismo en stand-up, me gusta mucho el concepto de open mics. Ujú. De subirte 7 minutos y probar. Y hay mucha gente que yo conozco que me dice, es que yo solamente, o sea, mi reto no es volverme comediante profesional. Solamente me quiero subir a hacer los 7 minutos. Y eso se me hace bien chingón, güey. Sí, pues. En sí mismo es un éxito. Aunque te subas y no hagas reír, güey. Ujú. Ya es un éxito el decir, ¿sabes qué, güey? O sea, tú estás acá con tu super opinión bien chingona desde el Twitter. Sí. Y qué bueno que estás opinando así, pero yo me subí, güey. Ajá. Y eso en sí mismo es mejor que cualquier otra opción. Pero una mala rutina de stand-up es bien dolorosa, bueno. Es bien dolorosa, pero mira, lo único que no se puede mejorar es nada. Sí, eso sí. Entonces, que tú te subas y hagas una rutina y a todos los comediantes en mayor o menor medida ha pasado días donde, oye, güey, no me fue tan bien, Ujú. o días trágicos o la madre, pero dices, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo trabajo? ¿Qué me faltó? Ujú. Y a mí sí te podría decir eso, que fue así de par en par con una semana de diferencia, mi peor show y mi mejor show. ¿Y por qué ese mejor show? Ok. Porque acá era el peor, güey. Sí. Acá era el peor y me bajé bien frustrado de que, ¿qué hice mal, güey? Entonces estuve piense y piense en eso y me subí con mucha energía al siguiente y al menos, digo, es difícil medir qué es mejor show, pero al menos yo lo sentí con una energía. Dije, no, güey, sí lo puedo hacer. Me faltó el pasado concentrarme, me faltó hacer una mejor entrega, energía, muchas cosas, ¿no? Ok. Entonces, también de eso mejoras, pues, pero la única forma es iterando. Y no puedes esperar que cada que te subas a bater sea home run. Eso no existe en Sí, ningún ámbito. nadie lo hace. Pues, y eso te iba a decir que sos una persona como bien, por lo que percibo, pues tampoco es que te conozca Ujú. tanto, pero sos como muy metódica y de constantemente estar midiendo las cosas. No sé si es por tu experiencia en tele o porque sos ingeniero o por todo, pero sí noto en vos algo así que siempre estás haciendo las cosas con una intención y también con una intención de mejorar, ¿va? O sea, no es así como que, dije este chiste porque me pareció chingón, sino que dije este chiste porque ya lo probé 500 veces y ya vi que sí funciona y lo voy a decir de esta forma y con una intención determinada para que funcione, pues hablando de stand-up, pues. Sí, claro, es que para bien y para mal soy ingeniero. Y esa parte, y lo digo también para mal, porque también tiene muchas cosas que hay choques directos con la parte creativa del ingenio. Sí, ves. Porque cuando eres muy metódico tiendes a no ser tan ingenioso o a Ajá. perder los chispazos. Es natural, no pasa nada. Tiendes a, pues usas las herramientas que tienes. Ujú. Yo me concentro mucho en el proceso, pero en el input que yo hago. El output al final no es tan importante. Es decir, si yo me concentro en que hagamos un buen podcast y en que la distribución la hicimos bien. Ok. Si al final el output son muchas o poquitas vistas, en serio me vale madre y yo no tengo esa obsesión que sé que muchos creadores la tienen de es que en cuál va, en qué número va de los últimos 10 el episodio. Y no pasa nada, está bien porque están midiendo sus resultados. Sí, claro. Pero sí mi idea es que el output va a llegar solo si tú estás haciendo el input bien. Ok. Entonces, sí soy muy metódico en eso y sobre todo soy metódico y trabajo en eso porque no me considero muy talentoso. Y eso sí lo digo, vaya, no quiero que suene como que me estoy tirando al piso porque no, me considero muy bueno en lo que hago. Ajá, Eso también ok. lo tengo que decir, es verdad. Pero no tengo mucho talento y eso también es verdad. Entonces, cuando no tienes tanto talento nato para algo, lo que hace que no me suba súper asustado Ajá. es trabajar un chingo antes. Sí, claro. Lo que hace que no me pasara al micrófono y estuviera asustado en una plática, pero sé que se va a tratar el podcast, es preparar una super pauta, aunque no la vaya a usar. De hecho, si no uso la pauta, para mí es un éxito. Sí. Pero
la tengo preparada porque qué tal que la necesito, y a veces la Es necesito. cuando tenés la tablet aquí. Sí, Ah, ok, ok. pero eso es en lo que me concentro, en, en hacer mi tarea previa, y lo vi también, y siempre menciono el mismo caso, pero en una comediante de las muy conocidas aquí en el país, que declaró en una entrevista, es que yo no repaso porque siento como que es tarea. Y yo, no mames, güey, o sea, ¿cómo puedes no darle ese respeto a tu público, güey, y a ti misma, güey? Ajá. O sea, no puedes esperar es que solo con mi talento porque soy carismático, soy carismática. No, me parece una falta de seriedad absoluta, y me parece precisamente entender también desde fuera, bueno, los profesionales están en este nivel, güey. Claro. Si yo echo un poco más trabajo, sí voy a alcanzar a poder ser profesional. A lo mejor nunca con esa fama, nunca con ese nivel de éxito, pero es relativamente fácil, entre comillas, a nivel trabajo, es decir, voy a trabajar más que muchos de los que ahorita están arriba, y Claro. eso de alguna forma tiene que empezar a pagar, sobre todo si lo haces de forma estratégica. Y también formación constante. Eso sí, yo también lo hago, y insisto con esta idea. Lo hago porque no es una fortaleza natural que yo tenga. Ok. Ni el ser chistoso, ni el ser buen comunicador, ni en general, mi fortaleza natural, honestamente, es la parte matemática. Ok. Y no la uso, no la uso profesionalmente, pero de niño, si hubieras dicho, oye, ¿en qué sale arriba en los test? Es el área matemática. Entonces me cuesta más hacer esto, y por lo mismo leo constantemente y me preparo constantemente. Y me refiero, yo soy muy creyente en la educación informal. Ok, sí. A nivel tomar una masterclass, a nivel escuchar un audiolibro, a nivel escuchar entrevistas, a nivel ver contenido e intentar analizar y descifrar y anotar qué es lo que me gusta del contenido. Pero todo eso que es muy fácil de hacer, también es muy fácil de no hacer. Sí. Y eso es en lo que termina la mayoría de las personas. Entonces, intentar eso. Recuerdo mucho que cuando se sumó Durden a nuestro cuarto de escritores, que es de los escritores de los mejores, yo pienso que él es el mejor escritor de mi generación en idioma Ok. español, Ok. pero recuerdo mucho eso. Lo vimos a Durden en Ciudad de México, en un bar que era de comedia. Fuimos a hacer show, que tiene mucho prestigio, que es el 139, y estábamos ahí. Estaba Durden, y enfrente de mí estábamos, ya lo habíamos platicado Adrián y yo, pero oye, que Durden entre al equipo. Y no, pues claro, todo. Y me acuerdo mucho que me dijo Adrián, si en serio quiero ser el mejor comediante de México, necesito el mejor cuarto de escritores de México. Y vaya, por eso estamos los cuatro en ese cuarto de escritores, ¿no? Sí, O sea, nos incluyo, no nos hago menos a ninguno de los cuatro, ujú. pero hay que apuntalar con lo mejor que podamos. Ahorita mismo te diría, ayer estaba en una junta donde ya se cerraron una consultoría actoral para poder, y vaya, enfocada a stand-up, Ok. para poder mejorar en eso, porque si queremos hacer esto de forma profesional, tienes que actuar como profesional. Exacto. No tienes que aspirar a ser un huevón comediante, ¿no? O sea, hay quien logra vivir de eso por un rato, y a veces por mucho rato. Y quizás sean muy felices, no sé. Pero no es el camino que yo quiero recorrer. A Es- mí me sabe muy padre esta parte de pasar al escenario, ver el fruto de algo que trabajé, no que fue un Chispazo, chispazo sí, de cabal. inspiración. Es que es bien importante el conocer tus limitaciones para saber Claro, qué puedes dar y qué no puedes dar. Y si sentís que no puedes darlo, lo puedes aprender. Ah, claro. O soltar también, y no pasa, y dónde juego, ¿verdad? O ajá. sea, no, no pasa nada con trabajar las partes flacas, porque vaya, yo sí te diría, una de las fortalezas que sí tengo, así como dije la matemática ahorita, es la de la escritura. Ujú. Yo sé que mi paso a la comedia viene desde la escritura. Claro. Es un paso diferente bueno, no todos los comediantes, muchos sí escriben su propio material, Ujú. pero ese es mi paso natural. El escenario no era lo natural para mí, la escritura sí. Ujú. Entonces uso mi fortaleza y apuntalo lo que me faltaba. Ahí estaba escuchando también que tu primer libro lo escribiste en inglés. Sí, también, Qué Burn curioso. This Book. Ajá. Sí,
Fue una... Y fue también por algo similar a lo que estamos hablando, ¿va? De que vos tenías como delimitado de que ciertos libros en inglés eran más escuchados por estar en un tipo de biblioteca, ¿va? Así como en Barnes o en Amazon o algo Correcto, así. en Barnes Noble, en Amazon. Ajá. Y sí fue un cálculo ahí que, vaya, era otra etapa de mi vida, fue hace 10 años más Sí, o ves. menos, pero fue un cálculo que desgraciadamente fue correcto, Ok. que fue Porque desgraciadamente. porque a mí sí me apena y sí me duele que no leamos tanto en el idioma español, que es en el que yo pienso, en el que yo siento, en el que yo experimento lo que es estar en el planeta Tierra, en el que Claro, sí, sueño, sí, sí. en el que me nace escribir. Y, y eso es desgraciadamente una realidad, al menos en mi país, Ok. que son pocos los libros que se leen al año y son pocos los autores que pueden profesionalizarse por lo mismo. Es un medio que a mí me gusta. No significa que sea el único indicador. Quizá haya cosas hasta más importantes que arreglar en este país, pero sí es uno que como escritor, Ujú. pues me gustaría que más gente leyera en español y ya no... Lo único que yo puedo hacer es seguir escribiendo, ¿no? Sí, claro, sí. No pasa nada. No estirar, espero no hacerse menos, pero sí, por eso digo que desgraciadamente fue un cálculo que resultó atinado. El decir, bueno, en inglés sí puede vivir bien un libro que venga de un autor que nadie lo conoce. Ok, sí. Si es un buen libro. Ajá. Y entonces sí hay pues una estrategia de marketing, un buen diseño. Hice ese libro junto con mi mejor amigo, con Andrés Salazar. Y mucho de la parte del libro era también lo gráfico, que fuera muy bonito, que fuera muy agradable. Hice ahí como un ajuste en Amazon para poder que la gente pudiera bajar el libro gratuitamente, que no se vale, pero lo logré. Este, y también, y eso curiosamente hizo que más libros se vendieran también en físico. Ah, ok. Que lo que hice fue, dije, voy a poner el libro físico bien caro para que en contraste digan, híjoles, qué padre, porque ahorita está en $0, ¿no? Ajá. Y eso hizo que, curiosamente, fue un círculo virtuoso ahí donde un chorro de gente lo bajó, un chorro de gente empezó a dejar reseñas y un chorro de gente que decía como que yo no leo libros digitales, pero mira, se ve que está muy bueno y lo Ok. compraban en físico. Interesante. Entonces sí, fue una cosa ahí rara. Digo, no fueron una cantidad abrumadora de libros, pero sí te puedo decir que vendí como más de 3,000 libros, lo cual para un autor sin, sin un peso de marketing Ujú. sí fue una locura. Sí, la verdad, sí. Y no estoy contando tampoco, porque yo mismo lo pirateé, Los piratas, lo ajá. subí en su momento de Pirate Bay Ajá. y veía que de repente se hacía seeding, ¿no? Y alguien lo estaba bajando del otro lado y me daba mucho gusto. Decía yo mismo piratearme, pero era bajo esta lógica, ¿no? Nadie piratea algo que está chafo. Sí. El otro día estábamos hablando de eso con la banda, precisamente de que sería un honor. Allá tenemos un mercado que es como Tepito en la Ciudad de México, digamos, que se llama el Amate. Ujú. ¿Va? Y ahí encontrás todo. O sea, encontrás uniformes de fútbol, encontrás discos, películas, música y todo. Y nosotros estábamos hablando de eso, de que el día que nosotros encontremos un disco nuestro ahí va a ser así como que ya un milestone ahí para la banda para Sí, que se... claro, claro. Sí, sí es algo bien, bien loco Sí, de ¿verdad? experimentar Sí, pero los artículos pirata. qué interesante tu camino porque, o sea, pues tanto de escritura de libro, producción de programas y todo, o sea, sí has probado como que trazar una línea en cada medio que al final ha resultado exitosa, ¿va? O sea, Y, no ha sido un cálculo de que quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto y lo hago mal o a medias, sino que es algo concienzudo y con mucho trabajo, pues, o sea, no es... sí, y no siempre fue de forma tan consciente, pero sí ya desde hace muchos años ya lo es. De forma muy consciente de decir, bueno, que los esfuerzos que yo hago no sean tan caóticos, sino que sí se forme alguna figura o algo Ujú. en cómo viven unos con otros. Y yo sí creo honestamente que ahorita si alguien disfruta mi stand-up y agarra y lee mi libro Cyberpunk, Ujú. sí le va a gustar, porque Es- hay mucho mío en ambas partes. Las dos son autobiografías, aunque ninguna realmente lo sea en práctica. Uno es de fantasía, el otro es comedia. Ajá. Pero espiritualmente sí lo son. Y creo eso, que si algo englobara lo que hago al final es entretenimiento. Y eso sí también lo digo con un grado de orgullo porque yo la parte literaria
que disfruto muchísimo y creo que es lo que mejor hago en mi vida, escribir. Ok. No la veo como una aportación cultural, la veo como una aportación de entretenimiento. Ok. A mí no me gustaría que alguien leyera un libro mío porque se lo dejaron de tarea. Sería algo, aunque lo disfrute, sería como, ay, güey, te hice pasar un rato gacho, güey, tuviste que hacer un resumen, tuviste que buscar que un compa te imprimiera, güey, o sea, Ajá. todo lo que conlleva ahí sentimentalmente y emocionalmente hacer un trabajo, una lectura obligada. Claro, claro. Si alguien se acerca a mis libros, a mí me gustaría que fuera porque quiero pasar un rato chido, güey. Quiero pasármela con madre y quiero estar entretenido un rato. Si la cultura llega periféricamente, que bueno, Ajá. pero sí veo así mis obras y eso sí te lo diría que es válido para conversaciones, es válido para Hermanos de Leche, es válido para mis novelas, para mi stand-up, lo que estoy haciendo. A mí personalmente no me gusta, sobre todo en podcast, que me traten de educar a través de podcast. O sea, si Claro. bien entiendo el valor muchas veces en Sí, ese claro. tipo de podcast, ¿va? O sea, yo prefiero los podcasts así de conversación de dos personas que naturalmente se llevaron bien, ¿va? Solo porque... Claro, claro. Ajá. Y es de gustos y de momentos, ¿no? Sí, De cabal. repente escuchar a un experto está chido, pero de Claro. repente es una plática despresurizada a veces te lleva más lejos que una buena charla técnica, pero que al minuto 3 te está costando muchísimo mantenerte, güey. Estás así, ¿va? Sí. ¿Y qué te parece eso de conocer personas en podcast? Eso venía pensando yo ahorita que venía de Guatemala para acá, porque me ha pasado mucho, o la gran mayoría, como yo empecé el podcast fue por un ejercicio casi que de aburrimiento Ujú. en el 2021, porque no habían shows en vivo y no había sucediendo muchas cosas, y entonces yo dije voy a empezar a hablar con mis cuates, y empezaron a llegar mis cuates más Chingón. cercanos y todo, y empezamos a hablar y ejercitar el músculo de podcast, ¿va? Y Claro. después ya empecé a traer a periodistas, a otros artistas y cosas así, y ya empecé a conocer gente nueva que llegaba, porque el podcast lo tengo en mi casa, ¿va? Sí, Entonces llegaba alguien nuevo a mi casa y sí, era así como que, claro. Bueno, aquí es casa de mis padres. así. O sea, este cuarto era donde yo jugaba de niño. Había una mesa de ping-pong ahí. Nice. Y desde aquí podemos ver el set de Hermanos de Leche Sí, sí, sí. y el de conversaciones. Y para mí creo que siempre lo digo así, como era el cuarto donde hacía pendejadas de niño y ahora las hago de adulto. Pero es una locura Pues, si lo pensás, porque, o sea, vos y yo, o sea, no, o sea, nada, mm, no nos conocemos en nada. ujú, Hasta hoy, por primera vez, tuvimos un contacto directo, claro. pero es un ejercicio así de confianza que vos decís, bueno, ese Es que tiene un podcast y vamos a hablar, pues, ¿no? es una buena excusa para tener una plática y eso en sí mismo es valioso. Normalmente somos interrumpidos por muchos diferentes fuerzas. Me refiero desde correos de trabajo Ujú. hasta chinga María, quiero volver a abrir el Instagram a ver qué me encuentro, ¿no? Es cierto. Yo noto eso, que a raíz del podcast ejercité este músculo de poner atención por un periodo prolongado no natural de tiempo a la otra persona. Ajá. Y eso me hace que fuera del podcast me da un poco menos tentación estar agarrando mi teléfono. Ok. Porque siempre es una lucha constante, porque recordemos que cómo monetizan las aplicaciones con más tiempo que pases Atención. en ellas. Ujú. Y las aplicaciones contratan a las personas más brillantes de este planeta para que trabajen ahí, ¿no? Y es un orgullo decir, trabajo en Facebook, vato, trabajo en Google. Google. ¿Y cuál es la misión de esas aplicaciones, sobre todo como estas que mencionamos que son gratuitas? Maximizar el tiempo que pasa en la plataforma. Entonces, sí hay un esfuerzo por personas mucho más inteligentes que yo por decir, oye, checa el teléfono otra vez, ¿sabes? Entonces, de alguna forma, el podcast es una plática despresurizada, es una plática que además tiene esta gran bondad de que casi nadie lo va a escuchar con intención de encabronarse. A lo mejor pueden ver un clip suelto y encabronarse, Sí, sí. pero no existe como el hate listening, no existe como si lo existe en canciones existe muchísimo eso, hay muchos otros medios en tweets, no se digan de que hay, a ver qué dijo este pendejo para meterse a encabronarse, pero es muy difícil que alguien diga, oye, te voy a dedicar tanto tiempo a escuchar tu podcast completo porque me cagas, güey. O sea, entonces Claro. tiene esa ventaja Te de... escuché 2 horas para enojarme con vos, ¿verdad? Sí, pues no, ya sería algo absurdo, ¿verdad? Pero tiene esa ventaja en cuanto a personas que he conocido. Sin duda alguna me han cambiado la vida muchos de ellos. Muchos se han vuelto amigos, incluso aquí. O sea, Adrián me casó. Ah, sí. Y fue el maestro de ceremonias.
Y luego ya en la boda religiosa fue padrino. Eh, Incluso también Elías Medina también. Lo conocí en televisión. Una vez le di la mano, o sea, pero hasta ahí. Lo conocí en este podcast. Y fue también mi padrino en mi boda, unos pocos años Wow. después. He hecho muy buenos amigos aquí, pero sí cuido eso. Cuido que no sea una cosa transaccional. Eso es algo de lo que siempre voy a estar en contra. Cuando alguien, y pasa bastante seguido, que se acerca un manager y llega diciéndote, oye, es que este que yo traigo, este talento, quiere ir a tu podcast. Trae 5 millones de seguidores en TikTok. Ujú. Y dices, ok, pero ¿quién es? Y nada más que quién es, no pasa nada. O sea, hay muchas personas que yo no conozco y que son súper dignas de tener una plática. Claro. Más que esa parte es, ¿qué le gustó de nuestro espacio? ¿Cuál crees que es el punto de convergencia donde podemos tener este tipo de plática? Y, y a veces sí puede que las haya y hay que explorarlo y entonces, mira, es por esto, venga. Ujú. Pero no solamente de una forma transaccional de esta onda así como que entre amigo, pero sacar ventaja entre... podemos hacer una cruce de audiencias. Ay, cabrón, no, güey. O sea, y me niego rotundamente porque yo no sé en los demás, pero en mí sí te puedo decir que era mi sueño tener este espacio que se está construyendo. Sí, claro. Es un sueño que se sigue trabajando día a día y que sigue creciendo, pero yo no seguí mi pinche sueño como para que llegue, para prostituirme de esa forma, de decir, oye, voy a maximizar audiencia, voy a maximizar ingreso, esto me puede dar, o sea, Mm. no, güey, no, me niego, y no pasa nada, ya te comencé el podcast diciéndote eso, yo ya he hecho errores donde, oye, he prostituido, entre comillas, mi talento, Sí, he claro. hecho discursos para políticos, güey, o sea, cosas así bien terribles, bien bajas de Wow. que dices, qué raro, güey, y qué feo, güey, pero pues intento perdonarme a mí mismo, ¿no? Y decir, Sí, bueno, sí, sí. mi talento voy a intentar, mis horas, mi tiempo, mi corazón, usarlo para intentar dar lo de más valor que yo pueda y no necesariamente llega con decir, ay, es que este es bien famoso, o es que Si tiene no, 20 no, millones de seguidores, que venga, ¿verdad? Sí. no, definitivamente no. Y, y hay quienes cumplen con el perfil que son muy famosos y son extraordinarias personas y me ha tocado conocer también a muchas personas que digo fueron, pero son mis héroes y ahora también son mis amigos. Me viene a la mente mencionar aquí, nombrando nombres, Jonás de Plastilina Mosh. Oh, wow, A sí. mucho orgullo digo que Jonás y yo nos hemos vuelto amigos. Ujú. Y digo, no digo era mi héroe, no, es mi héroe el vato, güey. Pero yo sé, yo sí conozco su trabajo desde hace 20 años, güey. Sí, pues, sí. Me gusta un chingo lo que hace con Plastilina y como solista también, como Jonás. Y pues eso se lo debo a él, a lo buena onda que es, pero también es producto de estar trabajando en este espacio. Que sí es bastante importante como el poder ver más allá de las visualizaciones o de la fama y todo eso, ¿va? Porque muchos ven el internet como una, no sé, una forma de catapultar su fama o lo que querrás que sea, pero muchas veces se pierde el valor a lo puro, pues, ¿va? Que es una buena conversación, que vos escuchás una buena conversación, porque yo, ponete, cuando yo empecé escuchando Joe Rogan, yo no sabía quién era Joe Rogan, pues, ¿va? No, yo tampoco. Ajá, Y ojo, no es una cosa que le ganes una vez en la vida y ya chingaste, es una batalla de todos los días. exacto, La exacto. tentación de maximizar ingreso, de traer, de ya nos fue mal este tiempo, entonces tráete en mitad de peso, no sé, ¿verdad? La tentación siempre está en diferentes formas. Claro, claro. No siempre le ganas, pero siempre intentas luchar contra eso. Y- Entonces sí, de acuerdo. Que si estoy en el espacio de conversaciones, por ejemplo, que es mi podcast, es para tener una buena conversación, claro. redundando con toda intención, ¿verdad? No es para... Y es que parece esto el Internet y entiendo, porque casi siempre que se repite mucho una idea errónea es porque en el fondo tiene un pequeño granito de verdad, ¿no? Por Sí, ejemplo, el cierto. Internet, los influencers, por ejemplo, se dice, es que es dinero fácil. Ajá. Y te diría, en cierto grado es verdad, pero en cierto grado está tremendamente equivocado también, ¿no? Y la gente que llegue con eso en mente como que, es que nomás subes cosas y se hace solo, no, tampoco es así el camino. Hay influencers que se hacen muy ricos picándole los ojos y engañando marcas y todo, sin duda alguna. Como en Claro. toda industria sucede que hay charlatanes y que hay gente que sí se dedica a ser profesional.
hay que intentar caer en el lado profesional, ¿verdad? Pero también es eso, que se cree que hay dinero fácil y fama fácil. Y este deseo muy corrosivo y muy que comenzó en mi generación, en millennials, y lo veo acentuado mucho en nuestra generación. De hecho, creo que es donde peor lo veo en los millennials. Ni siquiera te diría que en los zoomers ni más jóvenes, porque creo que a nosotros nos trastocó mucho el tema de la fama. Sí, creo que fue algo como una obsesión que veo, donde no se considera el qué va a pasar, pero también el por qué quieres ser famoso. O sea, y no me refiero a por qué de resultados, me refiero a qué es lo que cuál es la aportación que tú tienes que te encantaría que más gente, que sea digna de ser conocida, aunque nunca nadie la vaya a conocer. Ajá. Pero esa es la que yo creo que tienes que compartir. Si no, eres un producto del algoritmo en lugar de ser un producto de la creación. Por eso vemos a mucha gente. No pasa nada, yo también he hecho muchas pendejadas, güey. Pero, por ejemplo, a mí se me hacía absurdo personas que veo que se subían bailando en TikTok cuando no les gustaba bailar. O cuando querían tener un beneficio político en su carrera y decían, pero que más gente me conozca. Entonces me subo bailando y dices, pero no estás pensando, o sea, estás pensando en el producto de la fama, entre comillas, pero no estás pensando en, pero ¿cuál es mi aportación que quiero que sea digna de ser conocida? Que esté bailando con un pinche tenis y por eso van a votar por mí, güey. Está curioso que lo digas porque ahorita en Guatemala acaban de ser las elecciones presidenciales, ¿no? Uh-huh. Y pasó mucho eso, o sea, con el boom de TikTok, con el boom Sí, claro. de redes sociales, todos creyeron que mientras más visualizaciones tenían, Eran más votos. Eran más votos y le salió a todos mal. Y el que menos visualizaciones tenía, el que menos recursos tenía, paró siendo presidente. Entonces, y ahorita está el conflicto. Que para mí es una buena señal, ¿eh? No, sin conocer ni ideologías políticas ni nada, pero es buena señal porque es absurdo y es un error de, oye, güey, es que los indicadores decían esto. ¿Sabes lo que te faltó, güey? Sentido común, cabrón. Sí. Eso fue lo único que te faltó y que era vital y por eso no dan los resultados. Exacto. Aquí en México hay muchos ejemplos también similares donde no es la amplitud de las visualizaciones, sino la profundidad. Entonces, confundes el medio con el mensaje. Y eso a mí me lo enseñó Roberto Martínez, le mandamos un saludo, un abrazo aquí, que mencionaba esto, no confundir, o sea, el medio puede cambiar, pero el mensaje es con el que tienes que estar comprometido. Entonces, mi mensaje, que es y que tiene cierto grado de que puedes calibrar, ¿no? Uh-huh. De que, pues, resulta que cuando hablo, no sé, voy a inventar, de cocina, y me gusta la cocina, encuentro un poco más de audiencia, pues, mira, puedo apuntar para acá un poquito más, ¿no? Porque es algo que está dentro de mí. Claro. Pero no porque sea la ola actual, ¿no? Entonces, el mensaje es con el que tienes que estar comprometido. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero enviar? Uh-huh. Pero el medio cambia. O sea, dentro de mi mensaje, que puede ser amplio y versátil, ¿dónde vive mejor? O sea, mi mensaje, ¿cómo empata con este medio? Exacto. Mi mensaje de podcast, ¿cómo vive bien en Instagram? Si es que vive bien. Uh-huh. ¿Cómo vive bien en Twitter? Oye, no, pues aquí no conviene subir los clips. ¿Cómo vive bien en Facebook? Mira, aquí lo puedes subir completo y puedes subir una fotografía. ¿Cómo vive bien en TikTok? Mira, pues si haces verticales de ciertas pláticas, puede vivir bien. Pero en lo que te tienes que concentrar es en el input. Sí. No es en intentar encontrar trucos y atajos del output. Uh-huh. Y al menos esa es la forma en que yo creo que puedes dedicarte a esto 30 años y no ser el güey que, entre comillas, el hot shot, el que se puso así como, entre comillas, caliente, que ahorita está en un año como muy vivo. Uh-huh. Y que está llenando lugar esto y que el otro año no te va ni te vas a acordar del como, el güey que era. Sí, pues, el has-been. Exacto. Sí. Has-been. Entonces, creo que va por ahí. Y teníamos una conversación antes de entrar al aire que me gustó mucho porque también soy entusiasta del stand-up y me gustaría que me profundizaras un poquito más ya para ir cerrando en tu faceta de stand-upero. O sea, ¿cómo surgió tu interés? O sea, y ¿cuáles son tus referentes? De forma muy accidental, y mira, te voy a hacer una propuesta, platiquemos de esto, pero voy a pedir permiso para ir al baño. Dale. Regresamos después de una parada técnica.
Entonces estábamos hablando de tu stand-up, de cómo surgió, cuáles son tus referentes y contame cómo fue creciendo el bicho adentro tuyo. Sí, claro, ahí de forma muy paulatina. Ok, Yo lo primero que intenté fue escribir stand-up. Yo brinco de ser escritor y una de las cosas que me gusta mucho, y lo digo con orgullo, de la forma en que escribo es que sí soy versátil. Sí ok, puedo escribir lo mismo una buena carta que una buena novela, que televisión, que guión de cine, que stand-up. Sí me considero es una de las fortalezas que tengo. ok. Pero stand-up era la primera vez que lo estaba escribiendo. Y era una propuesta para hacerle 7 minutos a Adrián. Ujú. Y estoy hablando previo, yo creo que 2019, más o menos. O sea, no sucedió en ese momento. Y años más adelante retomamos. Me acuerdo que íbamos manejando. Iba manejando a Adrián, de hecho yo iba de copiloto. Y Adrián me dice, ¿sabes qué? Sí quiero hacer stand-up y sí quiero que me ayudes tú. Siendo que yo no tenía tampoco el historial de ser alguien chistoso, Ujú. pero sí el de ser escritor. Entonces empiezo a buscar qué es lo que puedo aportar mejor y cómo mejoro, cómo brinco de ser escritor a ser escritor de comedia. Ok, Empiezo a tomar cursos, empiezo a ver qué es lo que están haciendo sobre todo, la realidad es esa, casi en Estados Unidos y algunos en Inglaterra, como Ricky Gervais. Pero ver qué funciona, qué no funciona, qué se puede hacer en este medio y qué no. Y empezamos el cuarto de escritura. Y empezamos, primeramente, el primer año al menos, estábamos nada más Adrián, Daniel Migraña y yo. Daniel Migraña, para contexto, venía de ser coconductor de Adrián en televisión. Venía previo a esa primera versión que yo hice de ese esfuerzo de chistes de Adrián, que estaba en un formato que ni se usa, incorrecto. Yo lo había rebotado con Daniel Migraña fuimos a comer a un restaurante porque Daniel es mi amigo desde hace, siempre digo 10, pero ya pasaron más años, ya debe ser bastantes más. Y entonces hicimos ese cuarto de escritores, empezamos a trabajar de manera profesional, preparándonos para que Adrián empezara a ir a barecitos, empezara a ir a diferentes lugares a probarse como comediante. De ahí surge después Hermanos de Leche, empieza Adrián mucho más fuerte en stand-up, seguimos trabajando. Hicimos el primer especial que con esta idea que la tomamos muy americana, muy de George Carlin, muy de Louis C.K., de decir, bueno, hicimos este material en el año 1, vamos a grabarlo lo mejor que podamos y deshacernos de ese material para nunca volverlo a retomar, ¿no? ok, Porque el año 2 debemos de ser mejores que el año 1. claro. Son diferentes filosofías. Por ejemplo, Jerry Seinfeld, que es probablemente de los que mejor le va de toda la historia, no hace esto. Jerry Seinfeld sigue diciendo los mismos chistes que escribió desde hace algunos 20 o 30 años y son muy buenos y funciona. Simplemente son caminos. No es que uno sea mejor que el otro, pero este fue el que elegimos, el de, sobre todo para ir conociendo nuestra voz. Ujú. Y sí tenemos voces bien diferentes de comediantes, Daniel, Adrián y yo. O sea, sí es bien claro cuando surge un chiste de forma súper natural para quién de los tres va a quedar, en qué voz, digamos, de Se escucha mejor. comediante. Ok. Exacto. Queda, aunque la escritura ha venido muchas veces de otro. Ujú. Y está bien padre el cuarto de escritores que pasa eso que al menos me pasa a mí. Sí puedo hablar por los tres ahí, que pasa el tiempo y ni te acuerdas de quién fue cuál idea. Ni nada. O sea, sí es una sinergia bien padre. Qué cool. Yo empiezo a subirme a hacer stand-up con la idea en mente, todavía contándome esta historia de que me voy a subir para ser un mejor escritor de comedia. Y efectivamente sí sucede eso. Sí pasa que cuando subes al escenario te das cuenta del tipo de exigencias, de la experiencia de estar Ujú. con tantas personas viéndote, por ejemplo, de lo que te exige a nivel confianza, por ejemplo, el hacer comedia física. Ok. Y sientes un riesgo más grande que cuando verbalizas algo. Entonces empieza a pasar esto y en octubre del año pasado, si no me equivoco, sí, finales de octubre, porque había fiesta de Halloween, me acuerdo, Ok. vino Chumel Torres a Monterrey y ese mismo día, temprano, me manda mensaje, me llega una nota de voz de un número desconocido y me tardo en abrirla porque quién chingados. Y ya le pico y era Chumel, yo lo conocía por conversaciones, pero no teníamos nuestro contacto. Ujú.
y me dice, oye, en la noche me presento, ¿me podrás abrir el show? Ah, Y fue de los días más nerviosos que he tenido en mi vida, pero sí... desde que leíste el mensaje hasta que llegaste en la noche. Sí, no, y le dije, claro que sí. Sí, Y le sí. escribí bien asustado a Daniel Migraña y le dije, güey, ayúdame, cabrón. ¿Y ahora Porque qué? cuando eres abridor de shows, algo muy importante de entender, y esto me lo enseñó a mí Chironman, un gran amigo y comediante, es entender, si tú eres el abridor, no te vienen a ver a ti. Ujú. Y eso es bien importante a nivel ego, entenderlo de que pagaron el boleto para ver al principal, no al telonero. Entonces, eso, entenderlo es bien importante Ujú. porque se convierte en material. Es decir, lo que puedes hacer como abridor es abre hablándoles de la otra persona, que sí vienen a ver, y eso, primera confianza, ya que te la ganas y causas unas risas, ahora sí puedo platicarte un poquito Ujú. de lo que yo traje, ¿no? Entonces, ese mismo día fue escribir y probar por primera vez frente a un chingo de gente un beat que tratara de Chumel. Ok. Y salió muy bien, muy bien. Me encantó, estoy siempre agradecido con Chumel también de esa oportunidad. La digo puntualmente porque, vaya, yo ya estaba abriendo el show Hermanos de Leche y con ellos es obvio decir que estoy agradecido por vida Ajá. de esta oportunidad, este laboratorio que hemos platicado, donde en muy poco tiempo, o sea, tengo muy poco tiempo de comediante, Sí. como año y medio, Ajá. pero pues me he subido en más de 60 escenarios, en Es que más de es un 60 chingo, mano. iteraciones Es un chingo de escenario. y muy diferentes uno de otro. Lo mismo hemos Sí. estado Ciudad Victoria, Matamoros, Ciudad de México, Nueva York, Chicago, San Francisco, Riverside, Los Ángeles, Dallas, Houston, muchas ciudades que vaya, insisto, los van a ver a ellos, pero a mí me toca estar ahí abriendo y Sí. aprovechando este laboratorio, ¿no? Y me platicaba esto de Chumel porque me acuerdo que él fue de las primeras personas que me dijo eh, esta pregunta, ¿no? ¿Por qué te subes? ¿Vas a ser comediante? Y le dije, no, pero le dije así como muy casual. Estábamos caminando entre los asientos y, y estábamos viendo cómo se iba a ver el show de tal parte y todo. Y me dice, y le dije, no, es para ser mejor escritor, es para ser mejor escritor de comedia. Ujú. Y me dijo, ¿pero por qué? Si yo sé que haces esto muy bien. Todavía no me veía pasar, ¿eh? O sea, todavía, pero fue de esas semillas que se quedaron sembradas. Que te Así refuerzan. como te diría, Ujú. la primera vez que me subí fue porque Daniel Migraña me presionó, güey. O sea, fue porque me dijo, güey, estás diciendo chistes bien chidos, ya súbete, cabrón. Y me pasó algo curioso, un recuerdo falso, porque fue en Tampico la primera vez que me subí. Ajá. Eh, y yo recordaba que era, pero una cantidad de gente abrumadora, ¿verdad? O sea, así es mi recuerdo. O sea, si Ajá. ahorita cierro los ojos y me visualizo ahí, era una cantidad de gente sin fin, ¿verdad? De la Sí, que yo me sí, subí a sí. hacer 3 minutos de comedia. Un solo chiste hice. Un solo chiste y presentar el show. Pero luego volvimos a ir a Tampico, hace bien poquito. El mismo lugar. Al mismo lugar, sí, Ok. sí. Y a la misma ciudad, no al mismo teatro. Era un Ah, ok, teatro. ok, ok. Y entonces revisando los documentos del año anterior fue de que, güey, eran 300 personas. O sea, son muchas personas. Sí, son bastantes. Pero no, yo lo recordaba así Tres como mil si hubiera... dijiste, Sí, ¿verdad? sí, o sea, una locura. Lo recordaba como de las audiencias más grandes frente a las que había estado, cosa que no... Era un recuerdo falso, insisto en eso. Ajá. Pero he recibido así ayuda, asesoría, eh, tallereo de personas que van más adelantados en el camino y eso se agradece siempre. Insisto, es obvio decir lo agradecido que estoy de por vida con Mole, con Adrián, porque me dan esa confianza, esa plataforma Ujú. y también ese tallereo, esa intensidad, me ha dado consejos muy buenos ambos que los voy integrando y son nuevas herramientas. Claro, sí. Es que de la comedia me gusta mucho que no hay un enfoque correcto, ¿va? O sea, hay tantas formas de ver la comedia, hay tantas formas de cada quien la toma como disciplina distintas al otro y lo que importa es la risa, ¿va? O sea, Claro, ese es el verdadero termómetro. Vos puedes eso tener todas las fórmulas y decir que, en este segundo se rieron y que no sé qué, pero si en el instante que vos lo estás diciendo no supiste leer al público, no murió. jala. Por eso Ajá. es esto, lo dicen mucho en literatura, pero también en comedia, kill your darlings. O sea, a que te encante lo que escribiste, si lo pruebas y no funciona, Ujú. hay que cambiarlo. Y Claro. eso también,
sí lo daría como consejo. No, es muy fácil echarle la culpa al público. Es decir, es que estos güeyes estaban bien borrachos. O No es que estos entienden. güeyes no entendieron lo que... No, no, no. O sea, cuando te subes al escenario, hay varias particularidades del medio. Una de ellas muy fuerte es que el stand-up no existe más que cuando estás en un escenario con audiencia. Si tú estás en tu casa ensayando, eso no es stand-up, es un ensayo. Ajá. O igual con amigos, o sea, no, tienes que estar frente a una audiencia. Y el indicador es como lo dices, es tan crudo como eso, ¿se rieron o no se rieron? Exacto. Eso es a lo que vas y es muy crudo, es hasta un poco cruel, pero eso es a lo que estás apuntando. No estás apuntando a dejar un mensaje de vida, no estás apuntando a, a dejar una idea revolucionaria que los haga pensar diferente. Definitivamente en los chistes siempre hay verdades ocultas, mensajes embebidos, pero lo principal a lo que vas es hacer reír. Ya que hagas reír un chingo a las personas, ahora sí, yo diría, bueno, paso 2, métele un mensaje que te guste, un cierre Y además tipo Chappelle, digamos, que ya se pone sí, más retórico, más hablar. que me encanta, Ujú. ¿no? Pero no intentes hacer el paso 2 si no has hecho el 1. Sí, claro. Entonces lo principal por lo que vas es la risa. Sí, sí, a mí me gusta mucho ese tipo de comediantes que saben diferenciar la persona que son, lo que realmente piensan, de la persona que son en el escenario. ¿Va? Es un performance. Como en un artista, o sea, en un artista lo único que ves diferente es que hay más luces, hay instrumentos y todo, ¿va? Y es un hándicap que tiene el stand-up, que ves a alguien hablar y crees que esa persona se está inventando lo que está diciendo en ese momento, Claro, ¿va? De lo que estábamos hablando. ¿Va? es teatral Ajá, en ese sentido. Y también eso lo escuché precisamente de Joe Rogan, que ya lo mencionaste varias veces y me encantó la idea, porque él decía que en ese sentido está solito en el escenario. ajá, Y eso es una particularidad incluso diferente a la del teatro, parecida al monólogo. exacto. Pero, por ejemplo, el ejemplo que decía Joe Rogan era con un actor, y creo que es válido, que decía, si tú al actor lo tienes muy bien arropado, es decir, con un muy buen manager, con un muy buen director, con un muy buen director de fotografía, con un buen editor, con un buen músico, Ujú, lo puedes de alguna forma proteger y que su trabajo se vea bien. ujú, Pero en stand-up, y vaya, y hay actores grandiosos, sobra decirlo, ¿no? sí, Pero en stand-up no tienes ese equipo que te está acompañando. esa magia que está así. Entonces, exacto, si tú te subes y tampoco, no traes a tu escritor ahí, no traes en el chícharo a nadie, o sea, entonces estás tú solo. ¿Vas a dar risa o no vas a dar risa? Porque eso es a lo que te subiste, ¿no? Ajá, En ese sentido es algo bien chido, güey, porque es como una muy buena prueba. Es algo muy que se disfruta muchísimo. Al menos yo te podría decir eso, que para mí la primera vez en Tampico que me subo, digo una especie de anécdota que me pasó más temprano ese día, que la convertí como en chiste muy rápido junto con ayuda de Daniel, y saco esa primera risa y escucho a un montón de personas riéndose de algo que dije. Es como un rush, no se parece a nada que yo hubiera sentido antes. No es que sea la mejor sensación, no, pero sí no se parece a nada, no tengo con qué contrastarlo. ajá. Entonces, creo que va por ahí. Ya no me acuerdo ni qué estábamos hablando, pero por ahí va la idea. No sé si has visto ese show que se llama Kill Tony. No lo he visto. Es de este comediante que se llama Tony Hinchcliffe, que es como un Ujú. roast master. Ok, Él es, o sea, cuando Comedy Central hacía su roast, sí, a él lo invitaban porque el cerote es muy bueno haciendo eso. Entonces, él armó un podcast con este otro cuate que también trabajaba con Joe Rogan al inicio, que se me olvidó, Redban, apellido ok, Redban, ellos dos, y tienen un tercer invitado que es un comediante, puede ser desde Sean Gillis, Andrew Schultz, sí, sí, sí. quien vos querrás. Llegan ahí y ponen una cubeta. Entonces, de la cubeta van a un lugar grande en Texas usualmente y ponen en la cubeta el nombre de las personas que entraron al lugar, ¿va? Y sacan un número. Y vos podés llegar ahí y ser tu primera y última noche de stand-up de tu Ujú. vida, ¿va? Pero es un programa que ve muchas personas en vivo y en el Sí, internet, ¿va? Entonces saca la persona y así, bandido, diamante, venga, que no sé qué, y subís vos al escenario, haces un minuto de stand-up ujú, y dependiendo si fue bueno o malo, te revientan, ¿va? O sea, sí, te empiezan a rostear y lo que sea, y vos tenés que aguantar ahí, ¿va?
Pero la dinámica de ese show me gusta porque o sea, sí, hay personas que viajan desde, no sé, desde California hasta Texas simplemente para dar un minuto en ese show Sí, a ver si quedo. y duermen en el carro 3 días si es necesario y muchas veces no te van a seleccionar porque seleccionan Claro. como a 6 pues o 5 y llegan y lo dan y bueno y ya sacaron su necesidad de hacerlo y si quieren seguir en stand-up lo hacen y si no, no. Claro. Pero por lo menos conocieron ese día a Joe Rogan o a Sean Gillis o a quien sea. ¿Va? Entonces me parece como una Interesante. moneda al aire porque, o sea, si bien puede ser una experiencia que te sirva para contarla después de que dormí un mes en mi carro para llegar a esa cosa, puede ser algo que muchas veces los jalan para shows también, ellos, ¿va? Entonces, mira, el jueves va a haber un show, te contrato una vez y lo hacen ahí público y hacen el show el jueves y él empieza a abrir el show y así, y a veces tienen los fijos, entonces se vuelve una dinámica así como que bien de compadres, ¿va? Así como Claro. que si sos malo, pues te reviento, si sos bueno, te venís con nosotros, ¿va? Sí, claro, Ajá. claro. De acuerdo. Y eso está muy chido que al final es como la exigencia del escenario. Simplemente es eso. Ujú, Y de nuevo, para redondear y completar la idea que te decía ahorita, porque me faltó hacer este apunte que es importante. ujú. No es como que, entonces el stand-up es mejor que la actuación. No, no, no. Es que Ajá, es muy posible que haya actores muy buenos que no llegan porque arriba están protegidos algunos que a lo mejor no son tan buenos. claro. Y el stand-up es no puedes hacer eso, no te permite la disciplina de que cómo proteges a alguien que no es bueno arriba del escenario, no hay forma. Le Exacto. puedes meter música, le puedes meter luces, a lo mejor hasta ahí llega la ayuda que le puede brindar la producción. Pero si el stand-upero no es bueno dando risa, queda exhibido, no hay más. Sí. Entonces, en ese sentido, es un poco más justa, o sea, es cruel, pero es justa en ese sentido de la disciplina, de que si alguien bueno se sube y lo hace bien, no hay quien lo pare. Sí. ¿Quiénes son tus referentes de escritores de comedia, digamos? O sea, Escritores de comedia, yo te diría que hay, pensé que ibas a decir de comediantes y ya la tenía Ricky Gervais, que hace rato me dijiste, pero no, como escritor de comedia no, me gusta como comediante y me gusta ok, como escritor de no comedia, ¿no? ok, ok. Bueno, de televisión, Ajá, no de stand-up. Escritor de comedia me gusta mucho, me abrió mucho los ojos algo que hizo Mike Birbiglia. ok. Él tiene un especial en Netflix, me lo recomendó Durden. Se llama My Girlfriend's Boyfriend, el novio de mi novia. Y a mí me he puesto a ver la mayor cantidad de stand-up que puedo. No la mayor cantidad, pero sí mucho. Ajá. Mucho stand-up de diferentes países incluso. Hay un programa en Netflix también, Comediantes por el Mundo, que te permite ver así, oye, bueno, pues qué están haciendo en Alemania, ¿no? ¿Qué están haciendo en diferentes países en stand-up? Está Qué padre. loco, qué loco. Es muy buen ejercicio verlos, Sí. muy, muy diferente. Obviamente en los subtítulos algo pierdes, pero al mismo tiempo Ujú, ganas mucho de poder ver pues, cómo es esta disciplina ujú. en el mundo, ¿no? Y muchos especiales. Netflix, la verdad, me parece la mejor plataforma para esto. En Amazon hay muy poquitos. Pero regresando a Mike Birbiglia, Ujú. él hace algo en ese especial que yo no sabía que se podía hacer en esta disciplina. Y básicamente vi como 20, 25 minutos, le puse pausa, lo apagué y dije, esto lo tengo que ver con Rosa, con mi esposa. Dije, porque le va a gustar mucho. Ajá. Y al otro día lo vimos y me dijo, es mi stand-up favorito. Y Wow. le dije, es que yo no sabía que esto se podía hacer en stand-up. Para mí eran anécdotas. Y sí, vas estirando premisas, hay una hilación, todo. Pero Birbiglia lo que hace en ese especial, y lo hacen todos, pero ese fue el primero que yo vi, es que te va contando una especie de película romántica, que además es anecdótica. Pero incluso hace un recurso de que al principio en el chiste se atora en un choque Ujú, y luego empieza a contarte de cuando era niño y que nunca se podía ligar a una chava ujú. y que la que le gustaba y este güey todo pendejo y luego que cuando va a pues a un festival, güey, de este juego de las tazas, güey, se vomita en la camisa, o sea, empieza a crecer y luego la Ajá. chava que no se quería comprometer él, todo, te sigue contando, o sea, pasa la anécdota del el novio de su novia, güey, de la prepa, horrible, o sea, y de repente ni te diste cuenta y pum, y volvió a llegar al choque, güey. Ah, Y sí. la historia sigue desde Ok. ahí y dices, no mames, güey. O sea, en retrospectiva me di cuenta que
me contaste una especie de... Como sueño adentro de Sí, de la película realidad. romántica, Güey. completa, güey. O sea, te imaginé de niño, te imaginé de adolescente, te imaginé ya con la chava con la que sí querías y no querías comprometerte porque estaban bien de novios y, o sea, Ajá. Cuando te tiran el flashback en la película, haz de digamos. cuenta, Ajá. haz de cuenta que haces ese recurso, pero todo fue, o sea, no me di cuenta mientras lo fui viendo, pero cuando va a terminar ya te das cuenta, ay, cabrón, güey, o sea, todo esto que ahora me va a contar, donde sigue la escena en el choque, ya trae una carga bien diferente que si lo hubiera contado al inicio, güey. Sí, claro. Entonces, no, es precioso lo que hace a nivel escritura, Qué ese loco. podcast. No es mi voz, la que tiene Birbiglia, no Ujú. para nada. Ni mi cadencia, ni mi estilo, ni el de, te diría, ni es el de Creo, ni el de Migraña, ni el de Adrián Marcel. Ujú. Pero sí es interesantísimo lo que me abrió una ventana en la cabeza, ¿no? Donde dije, oye, es que en stand-up tampoco hay una regla. O sea, me puedo salir de la estructura común. Ujú. Te diría también, espero decir su nombre bien, Ed Brennan, me Ujú. parece. No me acuerdo si es Neil o es Ed. Esa es mi única duda. No Pero sé. se apellida Brennan. Está en Netflix también. Ok. Tiene un especial que se llama Three Mics, 3 micrófonos. Y rompe la estructura del especial de una forma bellísima. Haz de cuenta que él, algún día me gustaría a mí hacer algo similar. Ojalá llegue el día. Pero él tiene 3 micrófonos en el escenario. Y Ujú. te dice, en uno te digo chistes cortitos, one-liners. En otro te hago stand-up comedy. Y en el otro te voy a decir la verdad. Entonces brinca entre micrófonos a lo largo de todo el show. Y tú dices, pues los one-liners están chistosos, pero ya hazme stand-up, ¿no? Ujú. Y luego cuando estás haciendo stand-up, no, me con madre. Y de repente dices, güey, ya nomás quiero que me digas la verdad, güey. Ya nomás quiero que me estés contando todo lo que está detrás Ajá. de esto. Y Brennan fue escritor de Kenan y Kel en su momento. Ah, sí, pues, Trabajó ok. muy cercano, y lo dice mucho en su stand-up, a Dave Chappelle. Por mucho tiempo fue de su equipo de escritores. Y es muy interesante lo que hace él también. Pero a mí me llama la atención eso, al menos en este momento, que no conozco tan bien y que creo que la disciplina sigue siendo relativamente nueva. Sí, Todavía claro. no descubrimos todo lo que se puede hacer o no hacer, como por ejemplo en audiovisual, en cine, pues ya tiene un poco más de 100 años la disciplina. Entonces ya Y hay sí parámetros, ¿no? entendimos, Sí. sí, al menos ya tenemos muchas referencias de, bueno, si fuera de horror, cómo funciona, si un jump scare, cómo funciona, Ajá. un flashback, cómo funciona, un que sea documentary, cómo funciona, que sea documental de verdad, cómo funciona. Y creo que en stand-up todavía estamos en una época muy interesante donde son propuestas nuevas y me refiero a nuevas de hace no muchos años. Y me refiero a nuevas de algo creativamente, de que, ay cabrón, rompiste un concepto aquí, hiciste algo que no sabía que se valía hacer como comediante. Sí, porque nosotros tenemos el concepto, o por lo menos yo, de que estando pues una persona hablando, haciéndome reír, ¿va? Pero Claro, ya meterle más concepto a eso, ya es así como que, puta, ¿y sí, esto qué es? que Ajá. ahorita mencionabas a Chappelle y también a Carlin hacían lo mismo en una etapa más tardía de los comediantes. En muchas ocasiones pasan más a expresar ideas de una forma chistosa, Sí, claro. pero no son conceptos muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, a mí en México, yo creo que el mejor comediante que ha salido de este país fue Polo Polo, que en paz descanse. Ok. Para mí lo que él hacía fue maravilloso. Él nunca entró en esta etapa de estar dando eh, lecciones. Él simplemente todo el tiempo hasta que le permitió su cuerpo y su mente estuvo haciendo reír. Ujú. Y él tenía esta magia de que los remates de sus chistes no eran buenos. Y sin embargo, yo lo sostengo, es el mejor comediante que ha dado este país. Ujú. Y no veo a nadie de mi generación que creo que se le vaya a acercar. Porque él tenía esta magia de... Al final, sí, después de 15 minutos que te alargué el chiste, pues, no te dije algo tan chistoso. El remate no era tan bueno. Pero todo lo que te conté, sí. Todo lo de en medio es una mamada, güey. Es chistosísimo. Y por eso él tiene esa gran cualidad que es... Alguien empieza a repetir su chiste en la peda y de repente... No, es que apenas que lo escuches de él, güey. Es lo más bello, yo creo que le puede pasar a un comediante eso. Ajá. Sí. Si no es su voz autoral, su voz de creador, su voz de comediante, no funciona tan bien. Funciona porque tiene su sello. Ajá. Y eso creo que es a lo máximo que uno puede aspirar en un escenario. Y creo que todavía el stand-up es tan nuevo que todavía no se definen categorías del mismo, ¿va? Porque ahorita Claro. todo está dentro de una sola categoría y Bandido es stand-up igual que Louis C.K., igual que el Chavo de África, ¿va? Sí, y pudiera haber subgéneros. O sea, Por eso ahorita te digo, ajá. decía, Birbiglia es como ver un rom-com, un romantic comedy, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasaría? Y yo creo que sí se podría.
y un colaborador cercano quiere hacer algo parecido. Pero ¿qué pasaría si hago un stand-up con género de horror, güey? Quizá pudiera funcionar, quizá no, pero se puede hacer el esfuerzo, ¿no? Y ver qué me encuentro de este lado. Claro. Y no sé, seguir jugando con eso y sobre todo divirtiéndose. Insisto, número 1, hacer reír. Ajá. Número 2, inventar pendejadas. Pero si llegamos a poder combinar de las dos, pues qué mejor, es más divertido aún. Sí, pero qué bueno tenerte en este espacio. No, hombre, que muchas es gracias. tuyo, pero mío. Pero es tuyo. O sea, realmente el espacio es tuyo. Sí. Nomás, o sea... Sí, El set es distinto. El set, pues es de mis papás, güey, porque es casa de ellos. Aunque las cortinas son mías, no sé, güey. O sea, pero ese híbrido. Sí. Pero a nivel conceptual, pues, un gusto estar en tu espacio. Muchas gracias. Por invitarme y por venir a la ciudad de Monterrey. Sí, estuvo interesante el viaje y cabal, hoy vamos a conocer más de la ciudad, ¿no? Porque sí tenemos curiosidad de lo culinario, porque he escuchado bastante sus pláticas en este podcast allá y siempre hablan de la carne asada y ese tipo de cosas, entonces... Es algo bien raro y muy bueno que me digas esto y más viniendo desde una visión extranjera. Ajá. Que la comida del norte de México, ese posicionamiento tiene bien poquitos años. Y sí es muy buena comida aquí. ¿Ah, sí? Pero si hubieras llegado en los 90 diciendo esto, es como, no, güey, aquí no hay... O sea, este posicionamiento de que hay un alto nivel culinario y con una personalidad del norte, tiene poco tiempo. Y sí te va a tocar comer buena comida. Te van a querer obligar a que comas cabrito. Si no lo pruebas no te pierdes de mucho. Me van a matar por decir esto. Pero no, hay más cosas que ver que el cabrito por acá. Yo siento que ese posicionamiento, ya alargando la despedida, pero ese posicionamiento vino mucho de los creadores de contenido, ¿verdad? Tipo tú, Roberto Martínez, Adrián, o sea, todos ellos constantemente hacen referencia a cosas locales que cuando vos lo escuchás de lejos decís vos, ¿y qué es eso? Y lo buscas y te das cuenta y decís, bueno, sí. O el programa que tiene Mole de carne asada. Ajá, entonces decís, experiencia regia. Ajá, decís, eso se ve bueno, pues, ¿y dónde es? Sí. Monterrey, entonces, ya. Sí, a mí mi postre favorito, te lo recomiendo mucho. No sé si es el nombre oficial, pero a mí me vale madre y siempre lo voy a decir así en toda mi vida. Porque yo escuché que le decían la Castilleja. La Castilleja, ¿qué es y eso? Castillejos es un apellido de aquí, de Mario Castillejos, que en paz descanse, que yo lo admiré muchísimo. Okay. No sé si es cierto que se llame así o no, pero yo siempre lo voy a decir así. Y si no se llama así le ponemos una Castilleja. Al parecer le gustaba mucho a él. Okay. Pero es una tortilla de harina con queso y una Gloria, que la Gloria es un dulce de leche. Sí. De aquí de Linares. Sí, es una combinación medio rara, pero riquísima. Eso te lo recomiendo mucho. No sé si llegar al restaurante y decir Castilleja vaya a funcionar, pero ese es el concepto. La tortilla de harina con dulce de leche y queso. Bueno, muchas gracias, bandido. No, hombre, gracias a ti.